Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí está su máxima. Oigan, haciendo el máximo esfuerzo porque, bueno, terminamos la transmisión, los comentarios del Miss Supranational 2025. Felicidades a Brasil, que ganó su candidata, eso por un lado. Y por el otro, algo muy importante, chicos, es que vamos a tener un enlace. Estaban maquillándose las chicas, están allá en Playa del Carmen, para lo del evento de México en la piel que produce Tony Berber y que con mucho cariño, con mucho gusto, estamos también difundiendo aquí en Coronas de la Belleza para todos ustedes. Así es de que siempre difundiendo todo el arte, toda la producción, todo el empuje del ramo de los certámenes de belleza, de la moda, de la cultura, de nuestros pueblos mágicos, de todo lo que hay en México aquí en este canal para todos ustedes. Y recuerden que también tenemos el otro canal de Cuquita Pons, en donde vamos también a estar subiendo este tipo de contenidos. Pero ahora le damos visibilidad aquí en Coronas de la Belleza y para todos ustedes vamos a tener entrevistas en cuanto se conecten para que nos platiquen de qué se trata, ya sabemos más o menos, pero que nos platiquen qué están haciendo, que les veamos. Hay muchas reinas de belleza, muchas modelos, muchos modelos, un gran equipo de producción, es un gran show que ya está cumpliendo su edición número 13 de México en la piel, y bueno, pues seguramente con altibajos, seguramente con muchas satisfacciones, pero con un gran esfuerzo solidario de este equipo que pone a México en el plano internacional, como tantos eventos que se realizan acá en nuestro hermoso México, lindo también y por supuesto que muy, muy, muy querido. Chicos, les saludo, ¿cómo están? Vamos a esperar a que se conecten, ya le mandé la liga a Tony Berber para que en donde estén, me dijo que en backstage, de donde van a empezar las actividades este día, ya va a estar llegando también Vanessa por allá, Vanessa Ponce de León, iba llegando de hecho de la Ciudad de México a Playa del Carmen, la iban a ir a recoger. Entonces tendremos un contacto el día de hoy para ver qué es lo que se va a hacer. Le comento que también mañana tenemos disponible, después de la transmisión del Mr. Supranational, y con todo gusto le estaremos dando difusión a los certámenes. Vamos a ver también mañana, checar bien dónde va a ser la transmisión del Miss Universe Bolivia, porque queremos tenerlos con ustedes. Con ellos no hay problema y sí vamos a poder tener las imágenes aquí mismo. Ya ven que con el Supra no pudimos. Me cuentan que por ahí a cierto creador de contenidos le tumbaron, como a mí en el Miss Mundo, les tumban la transmisión y así pasa, chicos. Eso va a ocurrir con Miss Universo, con Supra, eso ocurre con Miss Mundo, con Miss Grand también. Entonces yo sé que les molesta que no tengamos la imagen aquí, pero pues nos penan y nos pueden hasta cerrar el canal, porque ya a mí lo que me escribieron del Miss Mundo fue para decirme que se le restaban vistas por transmitir nosotros y que no estaban dispuestos a perder esas vistas pues por beneficiar a los creadores de contenido. Entonces que con la pena pues no iban a permitirlo. Y lo mismo pasa con estas 4 firmas. Miss International no hemos tenido problema ni con algunas otras plataformas. Con los nacionales, incluso del Miss Universo, no hemos tenido problema con los nacionales. Con todo lo del Miss Universe, ya como certamen internacional, sí. Y bueno, pues nos tenemos que formar y formarnos en la fila de la prudencia y del respeto para que, bueno, no podemos. Pero el Miss Universe Bolivia el día de mañana sí vamos a poder estarlo transmitiendo, lo van a ver aquí con nosotros y seguramente vamos a ser testigos de la coronación de una muy digna candidata por Bolivia para la próxima edición, la número 74 del Miss Universe, a efectuarse en el mes de noviembre en Tailandia. Chicos, a ver por acá, me dice en la producción y la primera parte de la pregunta es: ¿qué te pareció
La Miss Supra, pues todo me encantó. La ganadora sabíamos que iba a ser Brasil. ¿Por qué? No porque estuviera comprada la corona ni porque fuera tramoya. Habíamos visto que era la reina alta, acuerpada, con excelente pasarela, con una muy buena oratoria, con un carisma. Ella era, ya sabíamos que ella era, pero bueno, la esperanza muere al último y decíamos, ¿qué tal que la de mi país se coloque? Lleva una buena candidata, como pasó con Guatemala, como pasó con Bolivia, como pasó con Perú, como pasó con Puerto Rico, como pasó incluso con Filipinas, con Malasia y con varias que ni siquiera quedaron en el top. Y bueno, pasa que, ¡ay, qué coraje! Pero chicos, la oportunidad de haber estado ahí para todos fue maravillosa. Todas van a obtener alguna ganancia de una u otra forma. Y bueno, pues solamente hay una corona. Hubo muchas, pero la principal se la llevó Brasil y hubo reinas continentales. Felicidades a todas ellas, que también no se la merecía más otra que aquella, que por qué, que entonces, chicos, es parte de nuestra naturaleza. Pues molestarnos un poquitín cuando las cosas no están en nuestro control, pero se salen de nuestra expectativa. Entonces, pues no hay nada que criticar, los certámenes así son. Luego por eso bromeo con mis chambelanes de la belleza y les digo, a ver, ¿vas a poder dormir? ¿Lo vas a superar algún día? ¿Tu vida volverá a tener el brillo que tenía antes de este resultado? Chicos, para la semana que entra ya viene otro certamen, otro entusiasmo, otra cosa. ¿Cuántas veces no me han escrito y me dicen, no vuelvo a ver este concurso tramoyero de quinta? A los 6 meses ya tenemos reina para ese certamen. ¿Cómo la ves? Y en vez de ya se les olvidó, ya se están haciendo taquito de lengua y ya se les está olvidando. Chicos, es la visceralidad de pronto de la reacción primaria. Ya después las cosas van tomando su rumbo de otra vez. La producción me gustó, el escenario es distinto, como les comentaba yo, ya no fue tanto LED en el piso, pero hay que variar, por ahí me enteré que había reestructuración económica dentro del certamen, entonces el recurso que tengas, lo que hay que hacer como productor o productora es pues que te rinda y hacer algo digno, como lo hicieron muy bien, los tiros de cámara en general estuvieron muy limpios, todo el switcheo de cámaras, toda la dirección de cámaras fue impecable hasta donde recuerde, la conducción también, como siempre, los ojitos de los conductores delatan que hay mucho argüende en cabina, pero se pasa siempre. No hubo error en la mención de las chicas, hubo error en las plecas, en donde aparecen banners, no son banners, son plequitas, en donde van apareciendo los nombres de las candidatas. Hubo un error ahí, son logísticas que en los en vivo, chicos, así pasa, cuando está grabado lo puedes corregir y demás, pero en vivo, así es. Y los certámenes de belleza son en vivo. Entonces, bueno, ¿qué más? La dirección fue buena, la coreografía muy buena, las chicas la disfrutaron mucho. A mí me gustó el certamen, las conducciones bien. El jurado claramente, todos nos dimos cuenta que ya no apuntaba nada. Esto estaba decidido desde ayer, seguramente. Digo, capaz de que hace 2 meses, pero dentro de la lógica de así del certamen, creo que fue ayer. Y bueno, pues ya los resultados ya estaban. Si se fijan, luego decían, la chica que no contestó y que tan perfecta y ganó. Chicos, eso estaba decidido desde ese tiempo atrás y pasa en los certámenes. Tenemos la fantasía y la alimentan, se la pasan diciéndonos que todo es en el momento, que las chicas compiten hasta el final, que un 50% aquí, que un 20% acá, que un 30% acullá, y la gente empieza a soñar, pero está muy bien, porque es creatividad para darle realce, para darle veracidad a que las cosas son como la fanaticada fantasea, pero no. Entonces esto claramente estaba decidido, si no hace un mes o 2, ayer. Por eso hoy nada más fue la formalidad de hacer el certamen, que disfrutamos bastante y que bueno, pues hubo muchas candidatas que nos hubiese encantado ver en el top, a otras tantas que nos hubiese gustado ya en el top que avanzaran más, y yo me quedé muy feliz, muy contenta con ver cómo llegó tan lejos y pudo haber llegado más Costa Rica. Cómo me encanta esa chica, ya te eché el ojo, así que te queremos ver en Miss Universe. También Tokio de Guatemala, no Japón, Tokio de Guatemala, hay que pulir cositas para que llegue bien fuerte Miss Universo. ¿Quién más? Perú, me gustaría verle en Miss Universo también. Nicaragua, me encanta. ¿Por qué no El Salvador también? Con El Salvador deberían de probar estilismos, cositas distintas, considerar alguna cosita por ahí de quirúrgica, detalles, todo se puede. ¿Qué más? ¿Quién más? Venezuela, Lex, yo creo que está cerrando ya su participación en internacionales, creo. A menos que dé la sorpresa y vuelva a intentarlo para el Miss Venezuela. No sé, si se pueda, si lo desee,
pero bueno, hubo otro certamen más. ¿Quién más? ¿Será que nuestra Angie Melchum luego se anima a la otra plataforma? Todo puede ser, porque una vez que entras en esto y que hay resultados, ay, ya se hace una adicción, chicos, se hace una adicción y es muy difícil retirarte hasta que ya el cuerpo no dé para más. O le he dado algo, pero en Miss Universo eso ya quedó eliminado por ahora. ¿Qué más del Miss Supra? Pues no sé, vamos a estar viendo, déjenme ver si me están escribiendo ya de México, no, todavía no. Tengo aquí muy a la vista Tony, para que en el momento que me diga que ya se conecten, platiquemos. La verdad, vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos al abrirse la conexión con ellos y ver por ahí de pronto qué hay. Preguntemos las cosas que querramos saber y vivamos de manera indirecta o semidirecta con Coronas de la Belleza de lo que está pasando en México en la piel, chicos. Así es, les leo. Hola, hermosa Cuquita, me dice Edman Jarres. Hola, Ed, qué gusto que estés por acá. Por acá dice Adson Farías. Ay, feliz, aprovechando acá y saludando a todos mis reyes supranacionales, que ahorita son todos los brasileños. Muchas felicidades. GTMOX dice, y qué felicidad que clasificó México, que no le tenían mucha fe, pero ella sí se tenía mucha fe, y ya ven que hubo así como que no va a quedar y que no va a ser, y que ganó porque ella obtuvo el primer lugar en el reto pues de la belleza con causa, en esto del ground up, del crecimiento, de todo esto, empoderamiento, le podríamos llamar de mil maneras, bueno, eso es empowering, pero finalmente Angie trae una gran causa que ejerce en Hidalgo, en su estado natal, y traía todas las pilas y toda la preparación para llegar hasta donde llegó, y pudo haber llegado más lejos incluso, pero agradecidísimos con Angie, porque nos demuestra que cuando se quiere, se puede. Hay que dedicarse, las cosas no caen solitas del cielo, hay que trabajarlas y entonces los resultados positivos llegan inmediatamente a nosotros. Así que una gran lección y una gran inspiración de Angie para México y el mundo. Juliano Luques, Cookie, estoy triste que no clasificó Camila en mi Supranational. Bueno, pues así pasa, Juliano, no siempre todas las chicas pasan, y para ella fue una experiencia que aseguro les va a redituar en cosas muy positivas. Diego, bueno, igual, ya vimos que el Supra no le interesa lo de los proyectos, igual feliz por Angie, ¿no? Sí le interesó, por eso llegó al top 24. Ya para que la hubieran coronado era que le súper interesaba al Supra. Pero bueno, un honroso top 24. Pero me encanta, ya vimos, o sea, ya quedó tatuado en la piel y en la sangre, quedó tatuado, ya vimos, ya no les interesa. Acá, chicos, hay muchas cosas que políticamente y de manera correcta se hacen, pero la verdad dices tú, yo lo que quiero es una modelo que me represente. Y lo de la causa social es para darle un sentido. Miren, el festival que gané yo en el 95 como la mejor conductora juvenil de México era Valores Bacardí y Compañía, que es una marca que vende ron. Entonces, en una ocasión le dijeron, oye, vendes mucho alcohol a la juventud mexicana y de internacional. Tenemos que cambiar esa imagen. ¿Y qué hacemos? Pues creamos un festival de talentos, en donde Bacardí y Compañía apoya a la juventud a cosas lindas, no nada más emborracharlos. Entonces se creó Valores Juveniles Bacardí y Compañía, que yo gané en el 95 en la categoría de conducción. Y así, entonces todo se puede hacer y hay que fundamentar. Evidentemente, pues a Bacardí no le interesaba tanto que Cuquita fuera tan famosa y con el título hiciera lo que quisiera, de eso me encargué yo. Pero, sin embargo, su imagen la limpiaron, pues al impulsar a la juventud, porque se les empezó a atacar porque muchos jóvenes morían alcoholizados por cualquier cantidad de alcoholes que vendan, pero bueno, Bacardí y Compañía, dijo yo, tengo que lavarme las manos impulsando a la juventud mexicana con este festival. Entonces, se hacen muchas cosas para limpiar imágenes, nombres, en fin. Entonces, chicos, así pasan las cosas, así son, chicos. Ya basta de cara de cuchillo, que entregue esa franquicia de Venezuela, dice Luis Rodríguez. Están muy enojados,
Están muy enojados con Prince Julio César. Ed Manjarres, que gane el alto de Mauricio, el Mr. Supranational, para que haga buena mancuerna con la kilométrica de Eduarda. Ojalá así sea. Están bien fuertes Francia, Netherlands, México, Venezuela. Suena mucho Nigeria, por ahí también al filipino, lo he escuchado que lo mencionan. Chicos, hay también mucho run respecto a los muchachos. En Manjarres, felicidades por ese triunfo de talento, lo ganaste como Jorge, como Cuquita, como Jorge, evidentemente, así es, y fíjense que es muy difícil porque era un premio hombre o mujer, o sea, no, por eso gané yo, no, era hombre o mujer, entonces me acuerdo que Cielo Sáez, la chica que estaba conmigo, me dice, cuando al final me dan a mí el premio, me dice, es un honor haber quedado en segundo lugar atrás de ti, es un gran honor. Qué cosa. Son cosas que no se pagan con nada. Y me acuerdo que cuando estábamos en las semifinales, cuando quedábamos 4 personas, también a la chica que me tocó ganarle, por decir algo, que me dieron más votos a mí, los del jurado, también me dijo, es un honor haber quedado en este lugar contigo. ¿Cómo agradeces? ¿Cómo agradeces? Las amo, con todo mi corazón. Así es. Y bueno, pues te les digo, todo lo que les platico es porque me ha tocado de una manera u otra vivirlo. En el 76, con mi prima Emilia Estefanía Smith Ranero, pues que no fue a Miss Mundo, le bloquearon el camino, aunque ganó la corona acá en México, y fue otra chica, y tramoya. Y esto ocurre desde siempre. En otra edición, 2 primas, una por un lado y otra por otra, concursaron aquí a nivel estatal. Una ganó y la otra quedó en tercer lugar. Los familiares que tenemos de la del tercer lugar, ¿no? Pero claro, estaban ustedes apoyando a la otra por el que ganó y que, o sea, siempre hay entripados. En otra ocasión, 2 amigas concursaron, la del super mega cuerpazo quedó en tercer lugar y la de la belleza integral ganó. Hace poquito me la encontré en el súper a la que ganó. Entonces, está idéntica. Ay, le voy a decir que si quiero una entrevista, digo, porque todos los fanáticos del Señorita México la querrán recordar, y en el Nacional no quedó en ningún lugar, no quedó en el top, hasta donde me acuerdo. Así es, así pasa, chicos. En Manjarres me aplaude. Y por acá, pues muchas gracias. Y sí, hay muchas cositas ahí. Ahora que dentro de unas 6 semanas, 5 o 6 semanas, ahora sí espero, voy a ir a recoger todas mis cosas del departamento en la Ciudad de México. Ahí me voy a encontrar mucha fotografía, muchas cositas que pueden servir para que luego en el otro canal de Cuquita podamos hacer como en vivos de platicarles, no presumirles, sino compartirles los logros de Jorge, pues cuando Jorge tenía 28 años, 29, 30, que es donde mi carrera tomó más fuerza, porque pues habrá material de cuando tenía como 20, 21, que fue donde empezó todo, pero ya cosas que yo me acuerdo que guardé y todo, tiene que ser ya de cuando estaba en Ciudad de México, que llegué a los 28 años. Entonces, les voy a compartir porque hay historias bien lindas que hasta ni yo recuerdo hasta ver las fotos. Entonces, podemos hacer en vivos de 1 o 2 fotografías y las historias que hay alrededor de esas pictures. Así es de que pues la podemos llegar a pasar muy, muy bien. Luis Rodríguez nos dice, una vez mi prima y mi hermana concursaron en la Reina del Carnaval y ganó mi hermana y mi tía se molestó. Sí es lo que pasa. Yo he recomendado siempre que si son muy amigas, algunas chicas, o primas o hermanas todavía, concursen en certámenes distintos, no compitan entre sí. Entiendo que es muy dignificante para ejercer la tolerancia y el respeto, pero no tenemos la madurez emocional necesaria para lograrlo. Entonces yo siempre les recomiendo, no compitan en el mismo evento, mejor que una le entregue corona a otra, si es que ganan ambas, y si no, pues que aplaudan en eventos distintos. Bastante aplauso. La Rompecatres 4K, ¿dónde andabas? ¿Dónde andabas que no estuviste en la transmisión de mi Supra? Hola, mi amor, Cuquita, aquí ya listándome para la gran fiesta de la... Ay, vas a ir con la Gigi Carvajal. La temática es graduación, la hermana repartirá diplomas. Sí, ya sé, esta semana no he visto a Gigi, por lo general la veo, pero he tenido mucho trabajo dentro, fuera de Coronas de la Belleza. Esta semana tan pesada. Mañana, ya les dije a mi familia que no voy a poder acompañarles en nuestra reunión sagrada de todos los sábados, porque pues hay varios pendientitos en Coronas de la Belleza, por la mañana en otro asunto.
Ay, ay, y luego ya media mañana aquí, luego con el Miss Supra, y luego en la tarde lo del Miss Bolivia, y total, que mañana les dije, permítanme, perdónenme, discúlpenme, pero no vamos a poder estar, no me reúno familiarmente, así que mañana me extrañará mi familia, pero bueno, los tendré aquí a ustedes. Oseas Lima, Brasil mereció el ganar con carisma, humildad, belleza, equilibrio, pasarela, presencia en el escenario, proyección, bueno, Oseas, como te llamas, Oseas que nos dejaste estupefactos, pero tienes toda la razón, Oseas, toda la razón la tienes, porque la candidata sonó muy fuerte desde hacía tiempo. Por eso la tensión en el momento final, ¿qué tensión teníamos? ¿Por qué? Pues porque qué tal que ganaba ¿de dónde quedó? Al último, la chica de, ay, no me había puesto esto, la chica de Alemania. Me había quitado esto, chicos, a ver si se conecta ahorita. 1, 2, 3, probando, degustando, no, probando el audio, ¿ya? Ya, chicos, ya, es que los había dejado cargando y que no vaya a ser que se me quede sin audífono. Me escuchaban bien, pero fíjense que con esto se escucha ligeramente mejor. Dice por acá Luis Rodríguez, sí. Mañana es el Mr. Supranational, qué nervios, creo que ganará Francia, está muy fuerte de Francia, México, Netherlands, Venezuela, en Nigeria, Filipinas, bueno, hay muchos también, ¿eh? Así que 40 candidatos, ¿quién se alzará con la bufanda mañana? A mí me gustará que gane mi Mau, por supuesto, que quiero, deseo, anhelo, pero también, bueno, sé que Francia puede ganar, Venezuela, hay varios, a mucha gente le encanta el de la India, fíjense, a mucha gente les alborota la hormona, ya me han escrito, mañana se corona la India y si no, no vuelvo a ver ese templete, porque amenazan terriblemente, bastante. La rompecatres, ¿quién ganó el Supra? Muchos decían que Guatemala, ¿quién ganó, mana? Cuéntame. Comenta por acá la rompecatres, pues ganó Brasil, chica, ya estaba escrito porque hizo una excelente concentración, además con el 1,86 que tiene, con todo lo que ella representa y es lo disciplinada, pero no la tenía fácil como estaba la cosa y luego como también pues, se dan tramoyas, estaba nerviosa y también Alemania también estaba nerviosa, pues es Filipina, más fanática que tú y que yo juntas, imagínate, no, no, terrible, pero bueno, así es como se disfruta todo esto. Diar Girol, ¿cómo estás, Diar? Cuquita, todavía espero los likes del señorita México y yo también, pero aquí, no, esto es muy difícil, es muy temporada baja, ¿cuándo es temporada baja de Santa? Ya iremos viendo, ya tengo editado uno, desde hace como 3, 4 meses que lo edité para que ya venía. Y ahí sigue. Lo bueno que no se echan a perder, ni que fuera jamón. A ver por acá. Nando Lara dice, oye, hola, oye, Cuca, mi hermana Eva fue princesa en los Altos de Jalisco hace 5 años. Eva María Rivera. Y no va a intentar en algún otro certamen, porque no ganas en todos, pero te van preparando cada uno de ellos. Edman Jarrés dice, sí, Moseas, Brasil fue siempre favorita de muchos de nosotros. Así es, así ocurrió. Roberto Díaz, Cookie, yo me quedé con ganas de avanzar más a la Melchon, sí. También me hubiese gustado que llegara al top 12 porque tenía más que dar, tenía mucho que dar, pero estuvo reñida esta edición del certamen, ¿eh? Y ganó una que nos gustó a todos, porque ay, pero por eso nos gustan los certámenes, porque nos sacan de nuestro equilibrio emocional. Así es, dice acá. ¿La verías en Miss Universe México? Sí, definitiva y correctamente sí la veo. Sí la veo en Miss Universe México, así que debería también de vivir la experiencia. Carlos Misael, oye, Cuca, sin ofender a las chicas de la India. Creo que la belleza no es lo suyo, pero tienen actitud y pasarela. Absolutamente de acuerdo. Sí ha habido bellezas, pero también las filipinas no es que sean tampoco las más bellas del mundo, las tailandesas. No me digan que son las más bellas, no. Pero entonces ganan con otras cosas, por eso la famosa belleza integral. Como dice Ricky, como dicen varios, yo no supero, yo nunca voy a superar el triunfo de Porni Nantironkikop en el 88. Pero ya como desde el 93 empecé a dormir bien. 89, 90, 91, 90, yo no dormía. No dormía yo, pero bueno, ya, tiene una que recuperarse, entrar en momentos zen de la vida y ya. No me digan, yo también he sufrido, me ven bella, eterna,
jubilosa, infinita, apoteósica, claro, todo eso sí me ven, pero yo he sufrido, aunque no parezca, y bastante. Por acá dice la Rompecates 4K, ganó la brasileña, multo parabéns, adorei, meu menina, multo charmosa la garota. Ay, no nada más has roto los catres, también la enciclopedia, el directorio, el diccionario y hasta el PLM. ¿Qué es el PLM? El libro ese de los medicamentos que utilizamos todos los que ejercimos o ejercen el área médica. Mari Mamacita dice, ay, qué hermosa, miren qué bonita la foto, qué bárbara. Juan Antonio, ven a ver a tus hijos. Tal vez te refieres a Marco Antonio o Juan Antonio es el tuyo, no sabemos. Muy gostosa la garota Brasil. Ay, las locuras me encantan. A ver, vamos a ver cómo va México en la piel. Tony Berber, nuevas señales de vida. Pero bueno, aquí estamos platicando. Yo, se reportarán, tenía que llegar, instalarse, conectarse. Pero mientras le dije, platico aquí con mis joyas. Me gustó el top 12, Cookie, a mí también. Me gustó el top 2. No, hubo unas coladas. Hubo unas 2, 3 coladitas por ahí. Diego dice, la ucraniana fue la única que no me gustó del top 24 y luego llegó al 12. Dijo, no la vayan a andar rescatando en el top 5 y luego la rescaten y le gane a Brasil. Qué cosa, pero bueno. Roberto Díaz, mi bella Cookies, apenas empezaste el en vivo. Estaba programado a las 3, pero miren, no sé qué pasa. A las 3 todavía no se acababa el Supra. Se acabó a las 3:20 y tantos, mi transmisión. Y entonces, bueno, se acaba a las 3, sí, fracción, le hablo a Tony y me dice, andamos transportándonos de aquí a acá, Cuyá, pero ahorita, entonces, bueno, pues entonces dan oportunidad de comer de aquí, de allá, de Cuyá, y ahorita me conecto. Y le dije, me voy a conectar, ahorita me voy a conectar y a la hora que tú puedas entrar, nos conectamos y nos enteramos de qué está pasando en México en la piel, allá en Playa del Carmen. Entonces, bueno, así pasó. En Manjarres, las mujeres de la India son más hermosas en ciertas ciudades, tienen hijos hermosísimos. Es como en todos lados, hasta en las mismas familias. Hay integrantes de la familia más bellos unos que otros, más lindos unos que otros, más traumaditos y tóxicos unos que otros. O sea, hay de todo en las familias y en todas las familias. Cuquita hermosa, saludos desde Tula Hidalgo, saludos y felicidades por el triunfo de Angie, muchas felicidades José Alfredo Holmes Rivera, congratulations. Alemania llegó muy lejos, dice Iván Chávez, pues llegó y pudo haber hasta ganado, el nervio estaba a 1000 por hora. Luis Rodríguez dice, pero las mujeres de la India tienen algo místico y eso llama mucho la atención, y una seguridad y proyección escénica, no todas, pero como que las preparan muy bien. Yo siento que ahí pesa mucho todo esto que hacen del hinduismo, todo esto que hacen ellas de la religión, de estar siempre en su centro, el de lo de ponerse el tercer ojo acá y todo eso te está centrando. Entonces traes una actitud distinta de vida. Es cuando las religiones me parece que hacen un trabajo correcto. No creo yo en las religiones así a 100% porque ya están muy manoseadas por la humanidad. Y donde pone la mano el hombre, como género, como raza, no como género, como raza, donde pone la mano el hombre, las cosas se empiezan a echar a perder. Entonces las religiones por sí mismas no son mágicas, sino hay factores muy buenos que ayudan a que nuestra parte interna vaya puliéndose hasta que trascendamos. Así pasa. Y las chicas de la India, ellas llegan con ese equilibrio, con ese ser y estar, y lo hemos visto. No son las más bellas, pero proyectan mucho. Lara Dutta, no me digan que era la más bella del Miss Universo 2000, pero había algo ahí que decías, ella va a ganar. La elegancia, la ecuanimidad, el conocimiento que tenía de las cosas, cómo construía las oraciones, cómo hacía la pasarela, hasta el bikini se veía divina, cuando no era el mejor cuerpo, chicos. Todo se puede, la actitud marca la gran diferencia y el equilibrio emocional fortalece la actitud, por supuesto. Carol Lirra, Cuquita, confírmame si las oficinas de Miss Universe México City son las únicas funcionando en la actualidad. Mira, hasta donde yo sé, esas sí están funcionando sí o sí. Sé que las de Anne, no sé si haya una oficina como tal de Miss Universe en Tailandia, no sé, creo que no. Han utilizado algunas para eventos de ellos, pero que sean de Miss Universo, hasta donde sé, no son. Y hay unas que hace poco presentaron allá en Nueva York. Entonces, aparentemente en funciones están
Nueva York, pero la sede oficial es México City hasta este momento. Así entiendo. A menos que Nueva York siga siendo la sede oficial y acá están oficinas en México. Desconozco, pero son las que están en funcionamiento. Y ahora con lo de Anja Capón, que debe hacerse ojo de hormiga, es decir, desaparecer por cuestiones tributarias en Tailandia, pues no sé si también allá cerraron charrin chin chin un tiempo para que no hubiera problemas pues de otras índoles ya legales, ya más duras. Edman Harrell, las mujeres de la India sí son hermosas, creo yo. Ojos hermosísimos. Y no todas. Luego dicen, ay, todas las mujeres de Jalisco tienen los ojos. No, yo he visto unas que nada que ver. Entonces, finalmente nada es absoluto. Nada, ni lo absoluto lo es. Mari Mamacita dice, Juan Antonio es el mío. Ay, ¿por qué te abandonó? Que vaya a ver por sus hijos. Métele un demandón del tamaño del miedo. Métele un demandón. José Alfredo Holmes Rivera dice, Cookies, la mexicana hermosa y pasó al top 24. Yo siempre les digo, nunca, pero nunca subestimen a una mexicana, jamás. Así es. Mari Mamacita me dice, oye, Cuquita, tanto que tienes haciendo el personaje de Cuca, no hay veces que Jorge se habla de ella. Tengo que cuidar eso. Tengo que cuidar que Cuquita no se hable de él, que a veces me pasa y me da unos resbalones, porque la mayor parte de mi vida la vivo de Jorge. De hecho, esta es una manera muy linda de sacar mi femineidad por ahí a pasear y de vivir un personaje. Cuando hago la gárgola, tampoco es que ando todo el tiempo así por la vida, pero con la gárgola no hay tanto problema porque la uso menos, grabo menos. Pero sí, a mí me daría más pena andar de Jorge cucada, así, que de repente me salga el manoteo y todo eso, van a decir, ya de por sí el río estaba revuelto y todavía le metes temblores, pues sí, ¿verdad? Entonces, pero es la parte de actoral que me encanta, la campechaneada. Es más probable que Cuquita hable en masculino que Jorge hable en femenino, aunque Ricky Bojorques le encanta que platiquemos de Jorge y de Ricky en femenino, porque así estuvo educada Ricky, así le gusta. Entonces digo, ay Dios mío, entre Cuca y Ricky voy a acabar, hasta me voy a operar en algún momento. No, Marco Antonio, estoy bromeando. A ver, por acá dice la rompecates 4K. Hablo un poco de portugués porque he tenido mis amantes brasileños de todos sabores y colores y de grandes dotes, grandototes, grandecitos. Ya me imagino. Rompecatres, un día, aunque salgas así con la cara difuminada, te tengo que entrevistar. Yo siento que tus aventuras eróticas van más allá de lo entendible. Me iba a decir de lo justificable, pero cada quien justifica sus hechos. Más allá de lo imaginable. Yo siento que tú eres una diosa del erotismo. Se te han roto varios catres, pero pues bueno, es parte de la magia. Quiero creer. Por acá dice Alex, Rachel Gupta es muy bonita y la Miss Mundo 1994, no recuerdo el nombre, y la que se casó con el cantante pop estadounidense, ¿cómo se llama? De los Jonas, también ella, muy mona. Global Miss, Cuquita Chama, saludos, excelente ganadora del Supranational, sí, ¿verdad? Qué maravilla, qué maravilla. Era la favorita de. Lo sabíamos. No andemos con dobles morales ni falsos testimonios de que yo no la veía ganando. Sí. Roberto Díaz, Cookies, ¿ya viste que mi Sofía Aragón ya está como actriz en la telenovela Velvet de Telemundo? A ella me hubiera encantado ver que entrevistaras. ¿Por qué nunca lo has hecho, mi Cookies? ¿Por qué ella no ha querido? La he invitado muchas veces. Pero miren, no viven en torno a la vida de Cookies. Ellas traen su propia vida y ella es muy productiva. Entonces, hay muchas que ustedes no han visto acá porque no han querido ellas y luego les vuelvo a escribir y les recuerdo y les digo, pero no. Próximamente voy a tener a Elsa Burgos. Elsa Burgos de la generación 2001 de Nuestra Belleza México va a estar aquí en el mes de julio. Ya quedamos, me dice, honrada de que me invites, Cookies. Me encanta ella, es una gran conductora de televisión, vive en Saltillo, Coahuila, cerca de aquí relativamente, y vamos a platicar, claro, de manera remota, pero Elsa Burgos va a estar aquí ya en el próximo mes de julio. Ahorita anda en otros lugares. Amo cuando hablas como la gárgola, dice Fernando Ceguera. Y ya vienen grabaciones, ya también le voy a dedicar tiempo también a la gárgola, ya vienen cosas. Yo creo, ¿cuándo quedamos? Como en agosto y septiembre. Vamos a echar mano de mucha inteligencia artificial, chicos. Entonces va a estar increíble. Las pruebas fueron lo de Cuquita, las entradas que han visto son ensayitos que estamos haciendo, pero realmente
Todo va con la gárgola. Ya les he mostrado algunas cositas. Ya vamos muy encarrerados con ese tema, pero hay que invertirle para un programa muy bueno que yo quiero, que cuesta, evidentemente, y no es precisamente barato. Es uno que quiero para que las historias sean maravillosas. Ya se están escribiendo las narraciones que va a hacer, pero miren los personajes que estamos ideando. Todo va a ser muy medieval, aunque también tal vez hagamos historias en el más acá, más para acá. Estábamos viendo diseños, por ejemplo, de un príncipe vampiro, que tiene que ser muy guapo para que aterre y luego se haga monstruo horroroso. ¿Qué color de cabello? No, estamos en todo eso, miren, vean. ¡Ay, qué cosa! Pero no, ¿qué tal que mejor con coleta y castaño? No, pero entonces mejor con coleta y rubio. No, yo creo que entonces tenemos que ir haciendo como bocetos, que ahora con inteligencia artificial todo se puede. Y, y pues estamos trabajando. Es bien divertido. Cuando lo que haces no te divierte, mejor cambia de actividad porque necesitamos realmente, miren, va a haber otros príncipes, tiene que haber mucho príncipe que se hacen malos de repente. Vean, no, si está todo muy cuidado, la gárgola, estamos viendo qué imagen le vamos a dar. Exactamente. Ay, miren. Va a haber también un canal Kids con historias para niños, en donde va a haber gárgolas y todo, pero miren. Ay, qué cosa más hermosa. En donde también va a haber así cosas como infantiles, gárgolas chistosas, cómicas. Estamos trabajando, chicos. También a esto le dedicamos mucho tiempo. Va a haber personajes buenos, lindos, inspiradores. ¿Qué más? ¿Qué más va a haber? ¿No? Va a haber de todo. Miren la gárgola. Puede ser esta, puede ser cuando se hace mala. Veanla. Impacto. ¿Qué impacta? Ay, miren. Y cuando se hace mala, pero en el Kids. Miren, el Kids. Ay, sí, hay cosas bien bonitas. La verdad estamos trabajando cosas muy, muy lindas, pero pues todo lleva su proceso y en eso nos encontramos trabajando. Ay, chicos, ya por ahí estaba viendo otras fotografías. Pero bueno, pues todo se trabaja con mucho amor, con pasión, con vocación, con todas las cosas. Entonces, pues ya también Cuquita va a tener que dividir muy bien su tiempo para continuar en Coronas de la Belleza y para que también Jorge haga la gárgola y todo lo que hay que producir. Porque, pues miren, hay que agradecer que cada día de la vida tenemos la oportunidad de realizar nuestros sueños y si ahora está toda esta maravilla de las redes y que las podamos utilizar con cosas muy positivas, qué maravilla. Por acá nos dice acá, o sea que Anja Capón, dice la rompecatres, también se hace ojo de hormiga y no paga impuestos, eso leí. Allá en su tierra, que nomás nos suelta la dinerita y ya el gobierno se hartó que ella por evadir los taxes. No, más bien lo que pasa es que siempre buscan la manera de que los impuestos no sean tan elevados para que haya más utilidades. Y pues tiene mucho personal trabajando porque su empresa es diversificada, es un conglomerado sí, de emprendimientos, digamos, no sé, de especialidades. Pero, pues luego te aconsejan que hagas ciertas operaciones para que el impuesto baje y todo, pero a veces no sale, o de pronto se salen del marco de la ley y inmediatamente se te van a la yugular. No es precisamente que sea tramoyera ni ladrona. Entonces, pues así es muy delicado el tema. José Alfredo Jon Rivera dice, Cookies, eres lo máximo, José Alfredo, muchas gracias, tratamos de hacer las cosas siempre con mucha calidad. En Manjarres dice, Jorge, ¿tienes más personajes femeninos que algún día nos puedan mostrar? Femeninos, no, de hecho, este es el primero que no lo quería hacer. Siempre dije, qué necesidad de que los actores hagamos mujeres habiendo tanto personaje masculino. Llegó esta mujer, y me divierte y todo, y me gusta que ya está el personaje, me encanta porque ya como actor ya sé cuando un personaje ya está vivo, cuando el personaje ya existe, ya sé. La gárgola, así estuve hasta que quedó. En teatro, ya cuando llegué con Eugenio Derbez, ya estaba, ya era la gárgola, pero Eugenio todavía me hizo muchos cambios, entonces tuve que adaptar la gárgola del teatro, la tuve que adaptar a la gárgola que ustedes vieron con Derbez, y ahora la estoy modificando para la que vamos a ver acá. De hecho, todavía hay cositas por definir, pero ahí vamos. Pero de mujeres, no. Me acuerdo que en algún momento, para un programa con Galila Montijo, me acuerdo, iba a ser a una mujer,
pero no nos gustó cómo quedó, al final se desechó la idea, no, ni me gustaba el personaje, cómo estaba quedando, no. A Cuquita la diseñé yo, no saben cómo era el pleito de por qué sin cabello, porque no lo soporto. Entonces, pues resulta que ya ustedes la adoptaron, ya la manejo, ya la conozco, ya la veo, ya la hago, ya la torno, y tiene una personalidad muy correcta. Que por cierto, muchas gracias por la aceptación del en vivo que hicimos con King Lucho. Está muy contento King Lucho, estoy muy contento yo, vamos a hacer más colaboraciones, porque él bajó un poquito la intensidad, Cuquita subió un poquito la intensidad y nos pudimos encontrar en el camino. Era muy difícil que Cuquita fuera de ese estilo y que él bajara, pero creo que encontramos un punto medio que nos dejó muy satisfechos. Carol Irra dice, Cuquita, aquí en Veracruz, 4 de mis primas han sido reinas, a ver, déjenme ver si ya nos conectamos. No, todavía no. Han sido reinas del carnaval y una tía también. Han habido muchos pleitos familiares, por eso es que sí pasa. Sí pasa, claro que pasa, que en la familia ha ocurrido también. Acá mi hermana fue reina del club campestre, pero no compitió contra ninguna familiar. Y mi mamá fue reina de los charros, pero también 4 años mi mamá, tramoyera. 4 años estuvo de reina de los charros, divina mi madre. Por ahí hay un video, de todo lo de mi mami en el otro canal, el que fue el ensayo de todo este canal también y del de la gárgola. Se llama Jorge Arevalor, con R, Jorge Arevalor, y ahí hay una entrevista de mi mami por ahí. Alison D dice, para mí la primera Miss Mundo India se me hace súper exótica, es que todas tienen lo suyo, es lo que son, exóticas, son unas chicas con una gran poder interior, y es lo que proyectan, y son bellas, pero no han sido las más bellas, pues comparadas con las europeas, con las latinas, de repente dices, mona, pero hasta ahí, pero ganan por otras cuestiones. Roberto Díaz dice, de las candidatas de Miss Universe México te falta entrevistar a Bosch, ¿verdad? Sí, me contestó, chicos, me contestó en algún momento. Me faltan varias. Miren, aquí tengo, es que tengo todo apuntado. Acá me faltan, porque me gusta tener controladas las cosas, porque si no, pero como hace tiempo que no reviso, permítanme. Acá está el archivo. Me falta Coahuila, que también es candidata, es chica, de quien maneja, que tuvieron que aclarar ahí en los de Miss Universe México, quien coachea, promociona, o como le quieran llamar, a las reinas de Sinaloa. No hay buena relación con Coronas de la Belleza, y entonces creo que también de él es la reina de Coahuila. Entonces, pues, nos vetamos mutuamente. Entonces, Coahuila, pues ya me enteré, por esa razón no ha contestado. Chiapas tampoco ha contestado. Ciudad de México tampoco ha contestado. Estado de México tampoco, creo que por ahí ya se va a cuadrar algo con ella. Michoacán, Fedra tampoco ha contestado. Nayarit, que me la piden mucho, tampoco ha contestado. Querétaro sí contestó, pero pues no volvimos a quedar en algo, por más que les digo, aquí estoy, porque mis fanáticos quieren conocerte y todo, pues no, tienen otras cositas que hacer. Sinaloa no le invité porque ya estaba el asunto acá con este hombre. Y Tabasco, que sí me contestó, pero tampoco, ya no ha habido continuidad. Y por más que les vuelvo a escribir y les vuelvo a decir y todo, pues no pasan las cosas. Miren, aquí está, por ejemplo, déjenme ver si, ¿dónde estarán? Es que esos mensajes ya son de hace meses atrás, chicos. Y ustedes saben cómo se van guardando, haciéndose para abajo, para abajo, para abajo, todos los, no, quién sabe dónde andarán esos mensajes, a ver, ¿dónde andarán esos mensajitos? Pues la voy a buscar acá y de acá debe de salir. Fátima Bosch. Por acá debe de salir. Déjenme ver, Fátima. Aquí está. Para que vean que sí nos hemos comunicado, miren. Esta es la invitación. Bla, 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 bla. Y aquí me contestó, muy linda. Hola, claro que sí, sí estaría padrísimo. Déjame me organizo y vemos qué fecha. Un gustazo conocerte, aunque sea por aquí. Jejeje. Muy linda, miren. Muy bien. Pero, pues no. Aquí ven a Cuquita desmorecida, contestándole. Más mensajes, más mensajes, más mensajes, más mensajes y de repente, miren, hola Fátima, seguramente te llegan muchísimos mensajes, te seguiré insistiendo porque queremos conocerte más a fondo, besos, hermosa.
Este es el último mensaje que intercambiamos el 19 de mayo. O sea, ya hace tiempo. Y así les he estado escribiendo a todas. No es ni obligatorio ni indispensable para que las chicas vivan su sueño, pero qué lindas que nos volteen a ver para que podamos conocerles y platicar con todos ustedes, chicos. No hay gato encerrado en esto, ni vuelta de hoja al respecto. Es así, así las cosas de transparente. Aquí todos estamos porque nos encanta este mundo de los certámenes. Y si ya estamos creando contenidos del tema, pues qué bonito que podamos conocerlas más y mejor. Mari Mamacita. Oye, Cuca, ¿tú qué sabes de esos temas? Porque mi ex esposo siempre entraba a un baño que tenía un agujero en la pared, que daba al otro baño y duraba en salir. ¿Cómo es tu relación? Ya la tronaste, ¿verdad? Tu ex esposo. ¿Tú te imaginas para qué son esos orificios? Los de la pared, los del baño. ¿Para qué se puede introducir ahí? Piénsalo. Saldrán deducciones de tu mente tan perspicaz. Edman Jarrés, tú que estás en este medio del espectáculo, ¿es verdad que el reality de Miss Universo Latina está todo escrito? Toda la controversia de las peleas y demás. Piensa en el orificio también. Piensa en él. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Claro, por supuesto que sí. Por supuesto, todo está escrito. Tal vez se pudiese modificar algo en el camino por dos razones. Porque a alguna chica de pronto les interesa y digan, wow, qué interesante que ella gane. Y es eso, está ligado a este factor, a que también el comportamiento de la audiencia pueda hacer que el final cambie. Sí, son finales previstos, pero puede haber modificación de acuerdo a la reacción del público y de los patrocinadores, porque esto es un negocio. Es como cuando dicen, vendo pasteles de chocolate, todos los hago igual, pero ¿prefieres alguna modificación? Así, es lo mismo. O sea, al cliente lo que mande, y el cliente es el cliente comercial y el cliente audiencia. Diego BC, Cuquet, ¿cuándo haces una fiesta para que las joyas de la belleza y los chambelanes nos toquemos el hombro? Para empezar. Sí, vamos a estar haciendo meet and greets en diferentes ciudades que vamos a estar visitando, ya les estaremos avisando. La primera que se ha medio dibujado, se está medio dibujando, es una en Guadalajara. Vamos a ver. Ahora, dentro de unas 5 o 6 semanas, andará Jorge en Ciudad de México. ¿Qué tal que organicemos? ¿Les interesaría a la gente que radica en Ciudad de México que hagamos un meet and greet e invitamos a varias reinas que están radicando ahí, que vayan, que convivamos, que nos patrocine por ahí algún restaurante? Díganme, y lo organizamos en aproximadamente 5 a 6 semanas. Mándenme mensaje directo a Coronas de la Belleza, al Instagram @Coronas de la Belleza, chicos. Y organizamos ese meet and greet en Ciudad de México. Alison D. ¿Se va a unir Caragüiza? Hoy no, hoy tiene mucho trabajo, es viernes, pero mañana sábado sí. Mañana sábado sí. Roberto Díaz, ¿y todo esto con quién lo estás trabajando, Cuquita, y dónde lo podremos ver? Ya les avisaré. Ya hay unos videos de ensayo que no me encantaron en el canal que se llama Historias Engargoladas. Búsquenlo aquí en YouTube, pero no, son como ensayitos. No, todavía no es lo que quiero que sea. Entonces, sale solo la gárgola. No me encanta, pero ahí está. Y suscríbanse de una vez. Y ahí mismo vamos a eliminar posteriormente esos videos y vamos a subir solo ya los bonitos, los lindos, los que son como quiero que sean. Entonces, ay, ¿qué pasó? Como que algo se me metió en el ojo. No, a ver, sí, algo, porque de repente vi borroso. No, ya se aclaró. Creo que fue una lágrima, es que de repente se me cansa el ojo y pues el cuerpazo se protege lagrimeando para que se hidrate. Entonces, lo estoy trabajando con Marco Antonio, esa empresa de Marco Antonio y mía, y de hecho, sí, la semana que entra tenemos todavía que checar unos detallitos del nombre, no sé qué pasó, que me habló el abogado para decirme que a final de mes teníamos que ver unos detalles, no sé qué cosas legales para el uso que ya está el uso del nombre, pero que no sé qué había pasado, que había que ver. Entonces, bueno, vamos a checar también esos datos. Miguel Ortiz Cruz, hola Cuquita, ¿quiénes estarán invitados en este live? En este live, toda la gente que está en la producción y las modelos y reinas de belleza
de México en la piel, pero lo que ha pasado realmente es que Tony, a ver, déjame quitar esto, miren, estamos viendo por acá, Tony, que es el productor, no se ha, pues no se ha conectado, no. Me dijo ahorita, lo último que platicamos fue hace un ratito, en 30 minutos nos llevan al backstage y ahí nos conectamos. Yo creo que están, en cualquier instante se van a conectar. Le voy a mandar un recadito. ¿Cómo van? Va a ser interesante conocer esto que está pasando ahí. Nos estamos solidarizando con Tony Berber, que ayer o antier, creo que fue ayer o antier, ayer, oye, Cuquita, ¿podrías hacernos el favor de hacer un en vivo para que te conectes con nosotros y podamos mostrar el esfuerzo y la maravilla que es el México en la piel? Con todo gusto, Tony, estamos para apoyar. Entonces se creó anoche el en vivo, lo creó Marco Antonio, y estamos esperando que llegue el momento para que podamos conocer qué hay entre bambalinas y platicar con algunas reinas. Ojalá Vanessa Ponce de León pueda también conectarse, ahí todo mundo juntos, para que tengamos pues eso va a ser muy bonito, conocer qué hay detrás de México en la piel. Alex, tu hermano gemelo Jorge es maravilloso, le agradezco por darnos a Cuquita, muchas gracias, Alex, muchísimas gracias. Cuquita para presidenta, dice RCMTI, al último es Monterrey así se abrevia. ¿Qué preguntas son esas? ¿Cómo ves global? ¿Cómo ves? La rompecatres se ataca de la risa. Es manjar, pero aquí se vale, chicos, la mente creativa. Y si se fijan, la gente de la comunidad LGBT, hay mucho heterosexual muy creativo, como que se nos da la creatividad del morbo, todas esas picardías, y me encantan. ¿Saben con quién quiero? Ya le he invitado, pero como que no puede, no sé, no creo que no quiera. Pero ustedes conocen a Márgara Francisca, la que interpreta Lalo España, somos muy amiguis. Entonces le dije, oye, me encantaría una plática de Márgara Francisca con Cuquita. Pues nomás no se cuadran las cosas. Pero yo quiero porque me encantan. Últimamente no hemos estado tan en contacto, pero oye, las amistades así son, van y vienen, pero siempre están. Global Miss, solo el hombro, ¿cómo ves? Que dice que solo se tocarían el hombro en el meet and greet. Edman Harris, o sea que es un show que es para la gente que no tiene nada que hacer y que le gusta que le mientan. Todos. Yo por eso critico. A mí me tocó, chicos. La primera vez cuando empezó el primer Big Brother en México, pues todo pintaba para que realmente fuera un show de realidad. Pero cuando los mismos holandeses, porque de allá es Endemol, empezaron a decir, se está poniendo aburrido, los fanáticos ya no están siguiendo tanto ni los socios comerciales, tenemos que meterle, hay que darles indicaciones. Y, desde ahí empecé a, ¿qué? O sea, va a estar esto influenciado y cada día es menos apegado a la realidad, chicos. Sí, yo desde ahí sufrí un desencanto. ¿Qué tal? Ahorita te vas a conectar. Dile que soy fan. Hola, Hola, hola. ¿qué tal? Aquí venimos, ¿cómo estás? Oye, Dime. estás pareciendo Angélica Vale, porque voy en taxi. Sí, ¿Y con qué chofer, mira? qué barbaridad, yo quiero ese Uber. Nos urge. Uber Te si lo hay presto cuando asientos. quieras. Cuando quieras Sí, te lo presto. sí, muy bien, qué maravilla. Le veo mucho futuro, ¿eh? Mucho futuro a ese Uber. Bastante. ¿Quiénes van Ay, contigo, Tony? Qué gusto saludarte. viene Vanessa Ponce de León. Viene Liz, que trabaja conmigo en la parte toda de Hola, producción. Liz. Hola, Viene, Vane. viene Gibran y viene José Quiñones. Aquí también lo tengo. Aquí Qué atrás. barbaridad, todo mundo. Qué Ahí está maravilla, la muchos base. besos a todos. Soy muy fan, son muy fan. También yo. Somos las primeras. Ya supérame, Vane, supérame. Pero bueno, qué gusto saludarlas por ahí. Oye, Tony, a ver, que la Dime. gente entienda que logras muy buenas producciones, pero que pues Gracias. hay que echarle muchas ganas, ¿verdad? Muchas ganas, muchos contactos, mucha gente que crea en uno, que eso es muy importante. Pero hay mucha confusión, fíjate, todo el mundo cree que mi evento es concurso de belleza. No, no es concurso de belleza. Es una plataforma donde yo junto a reinas de diferentes organizaciones, de diferentes países, para dar a conocer de manera turística lugares emblemáticos de México, donde vamos y hacemos sesiones de fotos, donde hacemos fashion films, recorremos los lugares turísticos y terminamos con una pasarela.
Entonces, ahora es la 13ª edición y Qué estamos en bárbaro. Playa del Carmen. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y, Y y qué apoyos tienes comerciales? Porque obviamente tiene que haber acuerdos. claro, ahorita aquí en Playa del Carmen, bueno, es diferente cada lugar, pero aquí en Playa del Carmen ahora estamos con gobierno, Ah, justamente. qué maravilla. Con gobierno y varias empresas que creyeron, bueno, que están creyendo en nosotros, desde Hotel Barceló, San Regis, entonces mucha gente que está apostando por este proyecto, sobre todo por promover el turismo, la moda, las modelos, que en este caso todas son reinas de belleza. Eso es Ujú. lo principal, pero que también modelen. Entonces es lo que busco yo, la parte cool del evento, pues para que haya, exista Que hay un una. poquito de todo. Sí, exactamente. Y sobre todo para que haya conexión entre ellas, porque muchas ya fueron a concursos, muchas no han ido, muchas están en espera, entonces eso les ayuda, la convivencia. Entonces, Sí, pues bueno, además tienes que dar atractivos diversos. Por ejemplo, al gobierno tal vez no le interese la pasarela de las Mises, pero les interesa la promoción turística, por ejemplo. claro, exactamente. Pero Al bueno, en hotel, que este se caso, visualice su hotel, que lo conozca mucha sí. gente. Pero en este caso, Playa sí quiere la pasarela, sí está interesado. Y ahorita les voy a mostrar porque es la producción más grande de los 13 ediciones que he hecho. Esta, bueno, más bien esta es la 13ª, pero esta es la más grande en producción. Entonces, la verdad estoy contento, estoy feliz. Están mis amigos que también trabajan conmigo, pues como Vanessa, que es la va a ser la conductora, toda la coordinación de la pasarela es de José Quiñones. Entonces, es gente con la que yo he trabajado, con la que yo confío, que aparte son mis amigos. Entonces, me encanta trabajar así. Ya nada más te falta que Luis Corso vaya y te ayude con algo, por ejemplo. Ay, pues Luis sí, Adán es el que no quiero. ¡Ay, cómo! ¡Qué Ay, barbaridad! se me salió. ¡Ay, qué barbaridad! Sí, que vaya, por ejemplo, y te ayude a peinar por ahí tantito, ¿cómo se llama? Paul Marcel. Ah, Paul me cae bien, fíjate. Sí, a mí No tengo, también, fíjate sí, que no sí. tengo. Me tomé un cafecito con él una vez y muy, muy, muy agradable. No, no tuve ningún tema con él. Platicando ahí el cafecito, manoteé, se me cayó, Platicando, lo sí. bañé. Ay, pero fue sin querer. Sí. Así es. Pues Oye, bueno, pues qué pues aquí maravilla. andamos. Yo logré una vez sin querer, ahí al Hotel Barceló lo fusioné con Greenpeace, porque sin querer me Ok. estaba yo ahí afuera, bronceándome y que vienen y que me avientan al mar, se armó el escándalo, yo no me quedé varada, soy gorda. Dije, pero déjenme en paz, pero bueno, uní a Greenpeace con Barceló. Ah, mira, muy bien. Hiciste, ya Sin querer, pusiste tu granito de arena. cuando se toca ser universal y eterna, mira, las cosas pasan inesperadamente. Exactamente. Pues Oye, pues bueno, bueno, mira, ahora que sigue, dime. ¿qué van? ¿Qué más tenemos que enterarnos? Pues bueno, ahorita, si quieres te paso a Vanessa tantito, está ensayando su guión. Ya llegamos donde va a ser la pasarela, también les puedo mostrar un poquito de lo que Sí, lo es. que Pues quieras. vamos, Aquí es sígueme de puro metiche. periodismo, nadie es chismoso, Ay, aquí es puro en periodismo. exclusiva para que me amen más. Sí, para que te amen más, sí, sí, ándale. Es que nos aman, aunque digan que no nos aman. Ay, exacto. Es que lo más importante es que hablen de uno, eso es lo importante, ¿no? Ya lo decía la doña. Así es. Ven, Vane, A aquí ver. anda la Vane, anda ensayando, mira. Sí. Aquí ando, en modo fan contigo, mi amor. Ay, yo también, fan, siempre te Soy tu apoyamos, siempre estuvimos stalker ahí a todo primera. lo que damos. Así Me es. encantó, Somos las me encantó el primeras. live que hiciste con Caragüiza. Súper fan. Sí, vamos a hacer varios más porque esa mujer es una enciclopedia viviente. Es Me la encanta. más. Sí, la más, la O- amamos. oigan, Caragüiza, te además, qué amamos. maravilla descubrir que también le gustan los hombres y se expresa y dice y me gusta y se me hace, o sea, yo no le conocía esa parte, pensaba que era como un maniquí que no tenía sentimientos, es divina. No, sí, sí tiene. Ay, Sí Oh, tiene. a ver, pues Alborotos, mira, hormonas y demás. Cuéntanos. ya llegamos aquí donde va a ser la pasarela. Les voy a presumir. Voy a adelantar un poquito. Oye, qué maravilla. ¿Y por qué consideras que es más espectacular que otros años, Tony? La producción es más grande, la gente. Ahorita salió. Mira, ¿Dónde es? Ah, mira, ya están todas las sillas. Llovió o mojaron para levantar el polvo. Ah, muy bien, ya veo la música, ya lo oyeron, muy bien aquí. Ahí está. Oye, ¿limpiaron con agua para que no se levante polvo o llovió? voy a mover, voy a mover. Hoy están probando el audio, muy bien. Mira, Ay, mire, muy buena pasarela.
Las famosísimas e indispensables sillas Tiffany. A ver si no me electrocuto. Déjame cambio, No, déjame muevo. Mira. no, Tony, no. Checa los cables, que no haya ninguno, que no haya Pues mira, hay pelados. muchos Me refiero cables a los por acá. cables. Déjame muevo. Ahí va Tony. Aquí Pues, ando ¿cómo ven, buscando. chicos? Metiéndonos a las entrañas del México en la piel. La que está parte de mi equipo también. Ajá. ¿Cuánta Ah, gente estás coordinando? que Aprox. vengan más de 600 personas porque estamos sobre la Quinta Avenida y es Wow. acá donde vamos a realizar la pasarela. Y pues bueno, son 37 modelos. Estábamos trayendo modelos de Costa Rica, de Guatemala, de Argentina, de España, de Bolivia, Colombia y obviamente México. Y Oye, ¿y cuánta gente tienes en tu producción? 60. 60 más la gente que esperas, más la gente de fuera. Todos los vuelos, toda la transportación corre por cuenta del gobierno, ¿de quién? Todo corre por mi cuenta. O sea, con todos los patrocinadores que yo encuentro y busco, Claro. yo les pago los sueldos, porque todas las modelos les pagamos sueldos. La Ajá, conducción, aunque es mi amiga, se paga también a Vanessa, a todos los que claro. están trabajando. Que creo que eso es muy importante. O sea, Ajá. sí existe una amistad, pero sobre todo el pagarles, el valorar su trabajo, su tiempo y todo eso, creo que es muy importante. Entonces, yo siempre, desde el día uno, trato de pagarles a todos por lo mismo, porque independientemente que sean mis amigos y a veces hemos hecho muchas colaboraciones, pues también es importante que cuando en los eventos te va bien, pues retribuyas también, ¿no? Entonces, pues eso me encanta y eso hago y pues mira, la gente confía en mí, entonces es lo más Y importante. Tony, hay que recalcar que hay gente que te apoya, pero muy poca da dinero en efectivo. Y qué bueno que tú lo logras porque así puedes pagarles a la gente que Claro, paga. claro, sí. Mira, tengo un equipo de ventas muy bueno. Ajá, Entonces, gracias a ellos también, bueno, son mujeres de hecho, gracias a ellas, ajá. me venden el producto que es México en la piel y logran posicionarlo en las empresas o los patrocinadores que Sí. confían en el tema y pues obviamente que así sacamos dinero porque si no sería muy complicado nada más dame, dame, dame y pues no, no, así no va el show. Sí, hasta el momento, ¿qué crees? ¿Qué vende del proyecto? ¿Qué es lo que a la gente, para que otros se enteren, no nada más tu equipo de venta y digan, oye, qué interesante México en la piel, me gustaría sumarme? ¿Qué vende? Es, ¿Qué otorga? ¿Qué da? Es la promoción turística. Por ejemplo, en este caso, en Playa, en específicamente, todo lo que hicimos son producciones para el hotel. Promociones en la Quinta Avenida en diferentes espacios o, por ejemplo, restaurantes y todo este rollo, que muchas veces nosotros no subimos porque eso se queda en el restaurante y ellos hacen esa promoción. O los hoteles también. Todos los hicimos comerciales, de hecho. Entonces, ellos pagan como si hubiera sido el servicio de modelos. O sea, tal cual. Tú Entonces, tienes una empresa de organizadora de eventos, ¿cómo te consideras? ¿Cómo te vendes a ti, Tony, con tu empresa? tengo una casa productora, que ahí dentro de la casa productora tengo todos los servicios, maquillaje, peinado, vestuario, stylist, estilistas, etcétera. Entonces, con la casa productora, donde no nada más producimos fashion shows, hacemos también comerciales, videos musicales, podcasts, etcétera. Entonces, pues es lo que ahí están llegando las niñas, ¿eh? Qué Déjame ver bien. a quién agarro aquí. Sí, a Ahorita ver, te muestro. quieren ver por allá a Livia, que la traen entre ceja y ceja, ¿no anda por Ay, la ahí? Livita, creo que no se subió todavía al coche, no sé quién está aquí, ahorita te muestro. A Oye, ver. ya su nombre artístico es Livita, ¿eh? Ya todo de Ya, Livia, Livita. ella es Livita, todo el mundo dice Livita. Sí. Ah, mira, aquí está Majo de la Torre, que viene llegando. Majo, Te mandan saludos, Vianey. muchos. Aquí está Vianey. Hola, Otra vez. Vianey, saluden a chicos. Está Michelle Sosa también. Michelle, hermosa, qué gusto. Un Ah, gusto. también viene Fer Mejía, también que estuvo acá en la Fer. Ajá, hola, Fera, hola, Coralia, hola, acá anda hermosa. Coralia Vega. Hola, Hello. Coralia, ¿cómo estás? Arriba Sonora. Y acá andan las niñas de Costa. Ah, mira, anda Andrea Redford. Hola. Hola, Andy, muchos besos Acá anda acá Camila en Mena, México. Camila. Hola. Hola, Costa Cami. Rica, las tres, María Hola. Ale, Qué Hola. Irma y bárbaras, qué Yalika. hermosa, qué bella. Mua, mua, mua. Muchos Están besos, llegando. hermosas. Qué linda, la fuerza latina, ahí en Playa Ah, del Carmen. claro. Hasta luego. Hasta luego, qué gusto. El Pues aquí ya chofer, llegaron.
A ver, ¿quién más llegó? Vamos a ir a backstage de una vez para que vean Muy también. guapas, dice Grito de Guerra, qué guapas Sí, muy todas. guapas y altas todas. No, Sí, estas ticas son las más mexicanas, te lo juro. Aman a México. sí, allá están, sí las ticas, por eso las queremos mucho. Están hermosas todas, y gritan acá, guapas. Muy guapas, la verdad. Aquí ya vengo para el backstage. Alfonso. Aquí vengo en Y friega para. acá te Creo dice que Gustavo Laisha ya está Gallo, aquí. dice acá, excelente trabajo, se aplaude a Tony, te están Ay, felicitando, gracias, gracias. La verdad, ¿sabes qué es lo más importante? Y siempre lo digo. Hacer lo que más te gusta en la vida, ¿verdad? lo que te apasiona, pues bueno, esto me encanta a mí. Ah, mira, aquí ya están todas. Y que ¿Dónde puedas está vivir de Laisha? eso, porque hay gente que trabaja en lo que no le gusta para hacer lo que le gusta, A ver, dame chance. Sí, exactamente. ¿verdad? Hola, hola. Acá anda Laisha, mira. Ah, está Mayra, también está Hola Mayra. Mayra, Mayra, ¿cómo estás? ¿Qué ves? Besos. Bien, ¿y tú cómo has estado? Muy bien. Oye, a ver cuando me regalas una entrevista para el canal, Mayra. Te ¿Mande? apoyamos. A ver cuando me regalas una entrevista para el canal Sí, de luego Coronas de la armamos B. algo. Queremos platicar contigo porque te tenemos mucha fe para cosas muy grandes en tu vida. Muchísimas Además gracias eres por el apoyo. paisana, yo vivo en Ciudad Victoria y tú en Monterrey, estamos muy cerca. Ay, sí, súper cerquita. Qué padre. Sí, me encanta ir a Monterrey, en algún momento me encantaría coincidir allá. ¿Mande? En algún momento que vaya a Monterrey me gustaría coincidir. Sí, hacemos un cafecito o algo. Sí, claro que sí, o Sin dos. falta. Si ya lista casi, Ya estamos preparándonos, ya vamos a empezar el ensayo. Aquí está José. Ya nada más estamos esperando a que lleguen todas las chicas porque venimos en varios grupos. ajá, Y vamos a empezar el ensayo general para a las 8 empezar la pasarela. qué maravilla. Pues todo el éxito del mundo y hacer las cosas como Muchísimas lo sabes hacer. gracias. ¿A quién te paso? ¿A quién te paso? A ver, ¿quién está por ahí? Quien quiera. Es el ¿Quién? teléfono caliente. Ya vimos a Laisha ahí. ¿Quién ¿Qué más? onda ¿Quién más? ¿Quién más? acá? Hola, Laisha. Ay, la tenaza feroz. Qué gusto saludarte. Igual te qué bueno has estado. Sí, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Ya lista a punto? ¿Te estás haciendo tú misma el cabello? Me ando haciendo el cabello, sí. Cuando me no veo que hay mucho movimiento y que están ocupados y yo estoy sin hacer nada, pues adelante. Además, experiencia tienes, ya te conoces, te conocen, no andas de Claro. desobedienta, estás sumando. ¿Y qué, perdón? Que te digo que cuando puedes, ya saben que puedes hacerte algunas cosas, entonces le adelantas a la producción para Claro, apoyarles. para ayudar y que sea más ágil el asunto. Sí, Ah, eres también tengo una chicos, modelo y mira. reina También tengo cuatro por chicos cuatro. dentro de la pasarela. Hola, muchos besos. Todos de Argentina, chicos, saluden. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están chicos? Muchos besos. Igualmente. Gusto. Pues Sí, nos pues hemos qué variado. bien. Sí, oye, pues un gran equipo que andas coordinando, Sí. un gran equipo que tienes ahí, lo estamos viendo. Así que la labor es titánica, pero muy satisfactoria, ¿eh? Exacto. Ay, no, qué calor hace, no sabes, una humedad. No, 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 impresionante. Te Pero aseguro bueno, que ha de haber días que dices, ay, cómo me metí en esto, pero es lo que amas. Ay, el ya. chofer, ¿cómo Acá anda está? el chofer, el Aquí chofer. ando. Yo dije, ¿de Pastillas dónde nos azules. conocemos? Sí, pues del No, no carro. quiero. Ay, ¿cómo se abre esto? No, te tiene que abrir la señal. Ah, no podía salir. Pero bueno, pues Oye, ya, dime. como tú veas, ya ocúpate en lo que te tengas que ocupar. Ok, Platicamos bastante. Ya sabes que este canal está para apoyarte, cuando quieras, nos comunicamos. va. Muchísimas gracias por el espacio, pues estamos en contacto. Claro que Va. sí, Tony. Felicidades y éxito que ya lo tienes. Gracias. Besos. Hasta Nos luego. vemos. Chao. Ay, pues ahí está Tony. ¿Cómo ven, chicos? Qué maravilla. Pues nos dio oportunidad a ustedes y a mí de platicar mucho. Ya pudimos ver cómo se hace México en la piel, que anda por allá, chicos. De veras que hacer lo que está haciendo Tony, estar con todo el equipo comandándolo, esta parte es promoción, esto que hizo de que tomar en cuenta Coronas de la Belleza y Coronas de la Belleza tomar en cuenta Tony, es muy lindo porque es cuando se hacen los eslabones, la cadena de apoyo, que así es como se trabaja y como las cosas salen o llegan a feliz puerto, así es de que ya vieron a todas, a la Laisha, vieron ahí a todas las demás, a Mayra, bueno, a las que vieron trabajando, y me gusta que veo que trabaja como me gusta trabajar a mí.
Me encanta trabajar en armonía, sí exigiendo el profesionalismo de la gente, pero a la vez siendo flexibles en la medida de que respondamos todos profesionalmente, porque no hay peor fractura que la que puede existir entre amistades al trabajar juntos. Una vez que trabajando juntos se empiezan a romper los límites de la amistad, se empiezan a revolver unas cosas con las otras. A mí me ha tocado que las rupturas amistosas por cuestiones laborales no se regeneran, no vuelve a haber amistad. Entonces hay veces que digo, prefiero no trabajar con mis amistades para conservar cercana a mí a la gente, y muy pocas y muy contadas de pronto se convierten en compañeras de trabajo y compañeras de vida, y veo que ahí lo está logrando. Que ha de haber agarrones y de chongues eventualmente, seguramente los hay. Esteban Calixto Quijado dice, el chico del short de mezclilla enseñando bultazo, ahí ni le vi por andar acá platicando y viendo que me encanta la producción, cómo le está quedando. Se ve que todo está coordinadito. Esteban Calixto dice, andan 2 sonoras, muy bien. Sí, ahí andaba Coralia. Carol Lirra, amo este proyecto de Tony. Solo quiero que le agregue el coronar a una chica en cada final de evento, en cada edición para enviarla al certamen internacional. Es que si se fijan, la mayoría de las chicas ya son reinas que ya conocemos. Yo creo que en algún momento, ¿por qué no? Podría involucrar. Nada más que eso estorba. Con el gobierno actual, eso estorba un poquito. Que si le mete un certamen a este evento de México en la piel, tal vez no se le venda tan bien. Increíble. Eso es increíble, puede pasarle. Entonces hay que checar. Es que el modo fan de los certámenes de belleza nos hace luego creer que fácilmente el certamen de belleza se vende. Por eso, aunque de pronto comentamos cosas no tan favorables de lo que no nos parece de las plataformas de la belleza, hay que reconocer que sacar los certámenes es una labor titánica, y más actualmente en México los certámenes no son bien vistos. Entonces, por eso es tan difícil, y sí, de pronto diremos cosas no tan favorecedoras de las plataformas, pero no. Cuquita, deberías de agarrar, me han ofrecido, ay, agarra este estatal, que tengas a Tamaulipas de esta plataforma, y acá jamás ya a esta edad, a estos momentos de mi existencia, chicos, créanme que ya no estoy dispuesta a, a meterme yo el pie sola, ya que mis proyectos que quiero realizar los tenga que sacrificar por andar de empleada de una plataforma de belleza, no, chicos. No, en verdad, no, gracias, pero no. Carol Lirra, por otro lado, Tony es muy estratégico, buenas relaciones públicas, es muy bueno en lo que hace. A mí me cae muy bien Tony, de hecho, me encantó que solicitar esta oportunidad, que también es oportunidad para Coronas de la Belleza, y con todo gusto se la brindamos. ¿Desde cuándo me había invitado? Ay, sabía, dije, le iba a decir algo y se me olvidó. Hace tiempo me dijo, quiero que en el podcast que él conduce, no el de Lupita, sino el que él conduce, me gustaría tener a Cuquita. Le dije, encantada de la vida. Cuando quieras lo hacemos. Y hasta le ofrecí, como le ofrecí a Lucho también ayer, que el día que quieran, o aquí hacemos un en vivo un día, para que vean a Jorge y vamos platicando en lo que me voy encucando. Puede ser. A mí me encanta. Yo quiero que sepa que soy un actor que interpreta a Cuquita, pero le tengo que dar a Cuquita su espacio y su razón de ser. Por eso no me gusta hablar de Jorge o comportarme como Jorge estando como Cuquita. Es faltarle el respeto al diseño del personaje. Entonces, no es correcto. Por lo tanto, en algún día lo haremos y van a ver la transformación hasta actualmente como de Jorge. Van a ver ustedes cómo Jorge, como Cuquita, sin pestañas, las pestañas. Sin pestañas es Jorge. La magia está en las pestañas. ¿Y saben cómo cómo comprobé o hice la prueba de eso? La hice poniéndole pestañas a la gárgola. Un día dije, a ver, ya estaba la gárgola toda. Dije, a ver, quiero ver el poder de las pestañas. Entonces me puse pestañas, me puse toda la caracterización de Gorky, de la gárgola. Era una mujer la gárgola. O sea que el poder de las pestañas, chicos. Yo me quito las pestañas cuando ya me voy a hacer la vida de Jorge. En cuanto me las quite con todo el maquillaje puesto, ya no es Cuquita, ya es Jorge. Todo el poder está en la pestaña. Así que viva las pestañas, chicas. Por acá dice Alison, Tony está como para director nacional, también lo pienso. Esteban Calixto Quijada, Cuquita, ¿cuándo haces video en tu otro canal? Pues ya hay que hacer, nada más que de pronto les interesaba Coronas de la Belleza
a Tony y también pues el Supra aquí, pero yo creo que el domingo haremos uno o dos de los en vivos en el otro canal de Quita. Para el domingo tenemos el post Supra y varias cosas. Quiero nutrir también de contenido el otro canal. Y el otro canal, el de la Gárgola, no, pues yo creo que ese canal va a estar funcionando hasta finales de año o principios del 2026. Yo creo que así va a ser. Diego BC dice, veremos a la Gárgola cuando Cuquita esté enojada por tanta tramoya, por tanta trampa. Sí, a veces va a pasar. Y de hecho me han sugerido que también la Gárgola de repente participa en Coronas de la Belleza, pues podría grabar ciertas cápsulas y cosas para que esté Cuquita y para que de pronto la Gárgola igual cuente los horrores del certamen de belleza fulano. Lo que no me gustó es que la Gárgola platique esas historias engargoladas de los certámenes. Puede ser, es buena idea. Víctor Márquez, Cookies, vas a hablar del Miss Universo México 2025, mi favorita es Puebla, mi preciosa Camila Canto. Sí, chequen las entrevistas, ya hay una lista de reproducción con las 23 entrevistas que hasta el momento me han dado las chicas. Están bien interesantes, son muy ilustrativas de quiénes son y quiénes no son. Quiénes son reinas, quiénes más, porque unas sí, porque otras no, véanlas. Posteriormente ya me gustaría tener a las chicas en conjunto, tal vez invitar a 2 o 3, ya veremos. La cuestión es que también las chicas tengan tiempo. Carol Irra, Cookies, me gustaría que aprendieras un canal de colaboración con Kim Lucho, o sea, un canal de Lucho y Cookies. Yo creo que más bien vamos a tener en nuestros respectivos canales, vamos a tener colaboraciones, con todo gusto, con todo cariño y amor. Víctor Márquez, Cookies, ¿a quién vas a tener mañana en tu live de Mr. Supra? Va a estar evidentemente Andrés, pues Jorge, va a estar David, va a estar Cara, hasta el momento Carahuiza tiene confirmado eso, y también debe de estar, ¿quién más? Este niño José Carlos Novelo, ya ven, el chico que fue Miss Manhunt International México, que quedó en quinto lugar, bueno, él, de quinto finalista, él me dijo que va a tratar de estar mañana también, entonces vamos a hacer un gentío, pero qué lindo, porque platicamos, porque ustedes ven chambelanes muy bellos, gente que sabe mucho de los certámenes como Carahuiza y nos puede compartir, es muy bonito, hago grupos de donde a veces nada más estoy, presento y despido, porque me encanta que hablen, que compartan y que digan. Dice acá, Cuquita la Gárgola es tuya o de Derbez. Mía. Resulta que cuando surgió la idea, no, de hecho los personajes de Derbez tampoco son de Derbez, son de Televisa. ¿Por qué creen que Eugenio no ha hecho su programa allá en California? ¿Por qué creen que Eugenio no ha sacado en ninguna película ni a Longe Moco, ni al portero, ni a Julio Esteban, ni a nadie? Porque pues no son de él. Los personajes no son de él. Creo que está logrando acuerdos con Televisa por algo que ofreció Netflix. Creo que lo comentó Eugenio. Entonces, estaría increíble. Un día me gustaría tener a Eugenio aquí en el canal. Nunca hicimos una amistad más allá de los foros, como para decir, ahí es mi amigo como Lalo España, como cantantes y gente que es mi amiga, que somos amigos más allá del espectáculo. Mara, doña Lucha, también es mi amiga, la quiero con todo el corazón, Mara Escalante. Albertano no lo conozco. Trabajamos juntos en teatro hace mucho. Mara Escalante, que hace a doña Lucha, que la adoro, María de todos los Ángeles. Y me encantaría que doña Lucha también y Cuquita platicaran, pero con Eugenio no hicimos amistad, fíjense, por nada en particular. Entonces, así se dan clics a veces y a veces clocks. Entonces, me gustará algún día. Ya veremos, chicos, todo es posible. Todo es posible. Y la Gárgola es mía. De hecho, le hemos invertido a la Gárgola, no saben cuánto, porque cuesta, todo eso cuesta. Diego BC, ojalá que esté nuestro esposo José Carlos mañana va a estar. Va a ser la lucha, ojalá esté. Roberto Díaz, Cookies Bella, me gustaría que para mañana invitaras a mi Manchinelli, porque en su último live dijo que le gustaría estar analizando la final, porque tenía miedo que le censuraran el canal. ¿Cómo? Que le gustaría estar analizando. Pues no me ha contestado ni me ha escrito, tenemos nuestros WhatsApps y todo. Yo hasta pensé, algo trae Israel que no me ha contado, porque pues nomás se me desapareció. Pero bueno, así, yo a los amigos nunca les presiono, nunca nada. Si nos dejamos de hablar, nos dejamos de hablar, la vida nos volverá a juntar. La verdad, la vida me la llevo simplificada, chicos. No,
no me gusta complicarme la vida, no me dejo, opino lo que opino, hay formas de hacerlo y lo hago, y también cuando la gente es grosera, sé ser grosero también y grosera, lo sé. Digo, la vida, yo lo que me avienta el doy, trato de dar más cosas lindas que negativas, pero cuando ya no hay recurso más que de callar a la gente también y ponerles un estate quieto, también lo sé hacer y bastante bien, chicos. Pero no, siempre ando por el sendero del bien, de la buena energía. Jesús Salinas, Cookies, Miss Universo acaba de anunciar nuevos directores nacionales en varios países, entre ellos Venezuela, un tal Harry Levy. No creo, no creo, pues es el Comité de la Belleza, quien esté. Harry entró al Comité de la Belleza, pero no es que él sea el director, a menos de que sea la imagen corporativa de Miss Venezuela para Miss Universo, podría ser, chicos. Tal vez dijeron sí que entre y que él sea la cara de. Cuando ustedes ven que hay muchos directores nacionales, muchos sí son los dueños de la dirección nacional, pero otros son la imagen pública nada más de la empresa que tiene el certamen. Eso también hay que decirlo y tomarlo en cuenta. Víctor Márquez dice, Cookies, debería de ser una colaboración con Héctor Cermeño y con Aitor, que ya lo extrañamos, mi querido Aitor. Sí, fíjense que me he portado mal con Aitor porque él es el que me habla para hacer colaboraciones y yo no nunca ha salido de mí, pero le voy a decir, sí, hace poquito me puse a ver unos en vivos de él y dije, ay, unos videos, y dije, ahora yo le voy a hacer la propuesta a Aitor Marín. Y con Héctor quedamos de que sí, pero no se ha dado, no se ha dado. Claro, Lidra, Cookies, tú que conoces muchos misters, búscame un novio, ya tengo 20 y sigo siendo virgen. Pero me gustan como los misters Supragrecia, les voy a decir algo. Ser Celestina no es bueno, porque así como él son buenas para decir, preséntame a fulanito, cuando presentas, si la relación al principio funciona muy bien, ni te voltean a ver, y cuando truenan, te reclaman, no, chicos, no. Fíjense que no, consíganselos cada quien como les corresponde. Esteban Calixto Quijada dice, Cookie, ya hicieron las paces Ricky y Manchinelli. Creo que no, creo que esa es la razón por la que se ha ido Alejandro Israel de pronto, creo. Y también tengo un sospechosismo que hay otra razón, pero no quiero comentarla porque es sospechosismo. Pero Israel ya sabe que mi corazón lo tiene y el canal, pues si tiene mi corazón, las colaboraciones, mucho, mucho más. Roberto Díaz, no creo que Manchi esté molesto contigo, mi Cookies, pero la verdad sí me gustaría verlo de nuevo en tu canal, me gusta la dupla que hacían ambos y podemos hacer colaboraciones nada más Manchinelli y Cookies, sin ningún problema. Por acá dice Víctor Márquez, ay, yo estoy seguro que mañana va a ganar nuestro Mau, el Mr. Supra, le tengo tanta fe, ojalá que así ocurran las cosas, chicos, y vamos a tener mañana pues una muy buena experiencia al ver el Mr. Supra. Hoy a mí miren los certámenes, yo no sé por qué luego se apasionan tanto ustedes, cada quien. A mí me gusta disfrutarlos y si se da que nuestros candidatos favoritos lleguen, qué bueno. Si no se da, también, porque los intereses nuestros no coinciden con los de la organización. Entonces, pues, ¿por qué me voy a enojar si la organización decidió que ganaba fulana un mengano? ¿Qué? Pues ya, lo disfruto, ay, qué lástima, me hubiera gustado verlo llegar más lejos o verla llegar más lejos. Tan, chicos. No pasa nada y no debemos de tener una expectativa que se sale de nuestro alcance. Esteban Calixto, Cookies, qué linda eres, soy tu fan. Muchos besos, Esteban. Tratamos, no crean, pregúntenle a Marco Antonio y a veces no soy tan linda. Diego BC dice, ¿en qué país está nuestra bufadora favorita de la Ricky? ¿Quién es la bufadora favorita? Ah, ¿en cuál país está ahorita Ricky? Fíjense que no lo sé, tenemos como 2-3 semanas que no nos hemos contactado, así que no sé dónde anda ahorita Ricky, realmente. Ya veremos si nos reincorporamos a hacer en vivos y demás, pero no sé qué ha sido de la vida de Ricky los últimos 15 días. ¡Ay! ¡Qué cosa, qué propuestas! Hace shup. Así es de que, bueno, chicos, y dice por acá, entonces Gabriela Isles le dieron aire como directora nacional de Venezuela. Jesús Salinas, oye, pues no te fijaste, Chuy, que hará ya como 15 días, por un lado ella puso que lo mejor para la organización Cisneros en Venezuela, que agradecía la oportunidad, que ella tenía otras empresas que seguir de manera privada y personal, y la organización Cisneros también le agradeció que le haya dedicado tanto tiempo y entrega de su vida a la organización, o sea que se dijeron adiós lindamente. ¿Qué pasaría realmente? A lo mejor nada, a lo mejor mucho, a lo mejor argüende, no lo sabemos. Y entonces ya ella no está oficialmente. Entonces, pues, no es que le hayan dado una patada, ¿no?
así pasa. A mí una vez me dieron una patada de un programa muy exitoso que conducía y al despedirme no quise quedar mal y verme vulgar y agradecí la oportunidad y me fui cuando realmente al aire yo quería haber dicho todas las injusticias y todas las prepotencias y todo el maltrato que sufrí, pero dije, no, no me queda. Entonces salgo como lo que eres, o una profesional, y agradecí las oportunidades. Claro que por dentro estaba el chamuco queriéndoseme salir, pero lo controlé. Hay veces que la imagen pública importa, y ni modo. Carol Irra dice, ay, Cookie, de tanto verte ya te considero como una tía, ay, qué hermosa. Pues sí, es que sí, en eso me he convertido en una tía. Y el otro día me decía, no, para mí eres como mi bisabuela. Pues bueno, sí, su momia, su munra, su ser de las Pléyades, como les digo. Soy más, hay gente que es más perra que humana, yo soy más celestial que terrenal, chicos. Víctor Márquez dice, Cookies, mañana tampoco vas a poner imágenes del Mr. Supra, no, cada quien lo vamos a ver por separado. Sí, ya supe que tumbaron videos hoy, ya supe que hoy tumbaron transmisiones por andar, ni modo. Habíamos casi 2,000 personas conectadas y en el momento que vieron que no iba a poner el certamen, nos quedamos como en 400. Pero no importa, chicos, gracias a Dios. En el caso de Cookies, de Jorge, no vivimos de YouTube, no, porque estaría en tremendos problemas. Entonces, esto es como un gran pasatiempo en donde si cae un dinerito, cae extra, se agradece. Pero realmente han salido, Coronas de la Belleza me ha hecho ganar más prestigio y más cosas como actriz, como actor, como conductor, como productor. Me ha dado mucho a otros niveles que dinero que me depositen en mi cuenta. Pero se agradece, porque lo que he ganado interpretando a este personaje y haciendo Coronas de la Belleza, no saben cuánto dinero me he hecho ganar por otro lado, chicos. La vida compensa, la vida siempre compensa. Jesús Salinas dice, no estaba enterado de la isla. Gracias por informar. Cuenta el bodrio de Miss Universe Latina. No me gusta. Fíjense que no me encanta. Fíjense que no me encanta. ¿Quién sabe quién habla? Pues que me hable más tarde. ¿Quién sabe quién será? Entonces, chicos, no me gusta. Es que los realities a mí nunca me han gustado. Desde que trabajé en uno y vi que no era reality, dije, ay, ya. Entonces ya no me gusta, no me gustan los realities. Entonces yo le doy todo mi apoyo a mi Asia Redondo, que es mi alumna desde hace 3 años y me encanta, la amo, la adoro. Estamos demostrando todo lo que aprendió acá y lo que hemos potencializado, lo ha estado aprendiendo muy bien, por un lado. Por el otro, Andrea Bazar, que también es una de mis gallas, yo quiero que esté ahí. Ella va a hacer una carrera importante en Telemundo, de mí se acuerdan como conductora, de mí se acuerdan. Y también así, las dos se van a quedar trabajando para Telemundo, de mí se acuerdan. Entonces, pues a la que le va a tocar ir a Miss Universo, qué bueno, y todo el show que está pasando, pues así pasa. Jacqueline Bragamontes está ahí porque pues gana dinero, porque pues chicos, trabajo es trabajo. Tampoco es que las denigren, pero están haciendo un trabajo. Andrea Mesa, no crean que está ya feliz ahí. Me refiero a estar haciendo su trabajo como una profesional. No es que ella diga, ay, siempre soñé con estar en Miss Universe Latina, no lo va a decir, lo estoy diciendo yo. Y no me lo dijo ella, lo estoy deduciendo. Pero se nota, hay cosas que se notan, hay cosas más evidentes que lo evidente. Entonces, están ahí por contrato, porque yo nunca me interesó, tampoco me lo propusieron, tener exclusividad en Televisa, porque yo quería ser libre de trabajar y decir lo que yo quería y donde quería y como quería. Entonces, es una por otra. Cuando firmas una exclusividad o un contrato que te compromete le estás medio vendiendo tu alma al diablo. Y a mí, hasta el día de hoy, hay cosas que me quitan el sueño, pero no haberme faltado a mi persona. Y tampoco estoy diciendo que ellas están faltando, es una cosa por otra. Me contrato, soporto. Soy empleada, obedezco. ¿Qué beneficios tengo? Seguro social, seguro médico, sueldo seguro, visibilidad, imagen, apoyo de una empresa. El día que les dejes de interesar, abren la puerta, te dan una patada o la ventana y sales por ahí. Y bueno, si ya construiste una carrera, ya verás cómo le haces para seguir sobreviviendo, porque esta carrera es muy difícil, como todas. Entonces, finalmente, pues cuando te están impulsando, apoyando, pagando y contratando, tienes que bailar al son que te toquen.
Y eso es lo que está pasando en nuestra belleza latina. Entonces la salida de Zuleika fue parte del show, desde mi óptica, sí. Ni Zuleika me ha hablado ni me mandó oficio firmado, pero sí, ya como yo conozco el medio y me tocó estar en los realities, todo eso está pactado, incluso la entrada de Andrea, o si no lo estuvo, miren, no significa que ella dijo, puede ser, voy a estar 6 semanas. Y luego metemos a Andrea, dijo la producción, ya hablamos con ella, ella es exclusiva o está contratada por Telemundo, entonces ella entra sí o sí. Y hubo acuerdos hasta donde sí, hasta donde no. Esa es una historia. La otra es que estaba firmando por programa Zuleika, a veces te dan firma por programa, no te comprometes ni a tenerla ni a estar. Entonces, te firmo el programa y lo firmas. El programa 2 y lo firmas. Y ahí vas por programa. Si en algún momento te ofrecen otra cosa o no llegas o no te gusta o no se dan las cosas naturalmente, dejas de estar. Ya no firmo, ya no quiero estar. O ya no queremos que estés. Y legalmente no hay problema. Entonces, en ese momento se la debe haber hablado a Andrea o se pensó en otras y acabó en Andrea y con Andrea no se fue quieres estar. Con Andrea como está firmada fue estás. Y está. Y así están pasando las cosas. Dice Fernando Rizzo, Cuquita, me gustaría que tuvieras un canal donde nos cantaras el precio a todos. The Price is Right con Cuquita Pons. Así se va a llamar, Fernando. No, bueno, en el otro canal de Cuquita, cuando quieran, hacemos estas pláticas y contamos. De hecho, con las fotografías que me voy a encontrar allá, seguro me voy a encontrar videos que también tengo guardadas en la bodega de la casa del departamento de la Ciudad de México, pero los videos se echan a perder, no sé cuántos pueda rescatar, pero fotografías sí que va a haber. Entonces me gustaría decirles, a ver, miren, me encontré estas. Estas fueron del día que estuvimos en el Teletón y que hicimos y que tornamos y que entonces, y ese día pasó esto y miren esta foto y esta. Cosas que tampoco es que voy a atacar ni voy a balconear a gente en cuestiones que no me atañen ni me corresponden. Pero lo pícaro, lo rico, lo bonito, lo que pasó sin afectar a nadie, se dirá. Y cuando considere que hay que decir verdades, aunque lastimen, se van a decir. Entonces, eso lo tengo planeado hacer. No sé si quieran como Cuquita o que de pronto digan también quiero estar con el tío Jorge, por ahí, bueno, ya veremos. Pero como que Cuquita les encanta y a mí realmente como actor me encanta. Soy chico suave, dice, ganó la que tenía que ganar. Hermosa Brasil. Diego BC dice, Andrea Mesa, yo la veía como venadito, como cristal, pero está sacando las garras. No es que todas, chicos, todas las personas tenemos lado A y lado B. Y C, a veces. Soy chico suave, dice, hola Cookies Jones, soy Pons. No se vaya a enojar, porque ni primas somos ahí. Sentí que algo se me estaba subiendo la pierna. ¿A qué candidata de las que están participando en Miss México sería buena opción para Miss Supra? No sé, fíjate que no las he estudiado, no sé cómo estén, ya conozco algunas, de hecho estoy preparando algunas, pero no sé, de todas no sé, habría que checarlas bien. Por ahí tengo una muy buena opción para Miss Supra, me encantaría, y tengo una muy buena opción para Miss Mundo. Y sí, son de las que estoy preparando. Así es. Esteban Calixto Quijada, Cookies, ¿para cuándo harás un próximo meet and greet? Esteban, ¿tú dónde radicas? Porque de hacer uno lo más cercano posible, pudiese ser en 6 semanas en Ciudad de México. Cookies, ¿a qué reina mexicana, me dice Víctor Márquez, quisieras volver a ver en un concurso? Andrea Basarte, por supuesto. Me gustaría que fuera ahora con lo del reality a Tailandia, sí. Sí la quiero ver. A Laisha, que la vimos ahorita en el enlace, me gustaría verla en otro. ¿En cuál? Pues en Miss Universe. Me gustaría, sería una buena opción. Es un estilo de reina distinta, pero es una chica con mucha experiencia, una mujer que ya está a su corta edad agarrando experiencia de vida y me gustaría esa propuesta para Miss Universo. Mayra Valencia, me gustaría verla en Miss Universo, a Mayra Valencia, por eso le dije que a ver cuándo hacemos por ahí voy mucho a Monterrey, me queda aquí muy cerca y ella vive ahí, creo, entonces la voy a conectar, la voy a contactar para algo. A mí a Mayra, quiero verla, así como Andrea Basarte, quiero ver a Mayra en Miss Universo. ¿Quién más? Y de Supra y de todo, hay chicas que también se me hace que están con el perfil, estaría increíble que fueran algunas chicas. Y por ahí también me gustaría sugerir chicos, pero a ellos, porque a las organizaciones que les voy a andar yo diciendo a quién pongan.
¿verdad? Pero animar chicos que valgan la pena para los certámenes. ¿Qué más, chicos? Ya nos andaremos despidiendo, ya llevamos 1 hora y media. Vámonos a 2 horas. Al llegar a las 2 horas en veintitantos minutos, ya nos vamos, chicos, para descansar un poquito. Mañana sábado hay que preparar transmisiones y cositas. Y mañana pues hay que checar a qué hora va a ser lo del Miss Universe Bolivia, que lo vamos a estar viendo. Me decían que creo que es a las 8 de la noche de allá, creo que acá serán las 5 de la tarde. De hecho, ya los tengo agendados, se los voy a pasar a Marco Antonio, que él se encarga de crear los en vivos. Y no está nada. A ver. Ah, no, esperen. Ay, sí. ¿Qué creen? No está calendarizado nada. Así que ahorita tengo que calendarizar para mañana hacer. Qué raro. Qué raro que para mañana no tengo ni el ni Mr. Supra ni nada puesto en calendario, pero entonces, bueno, mañana a las 11 de la mañana haremos el Mr. Supra y vamos a ver, creo que es a las 5 de la tarde, que haremos el Miss Universe Bolivia. Así va a estar mañana. Por acá dice Esteban Calixto Quijada, yo vivo en Hermosillo, Sonora, Cookies, aquí tienes tu casa, Esteban. Muy bien, pues el meet and greet próximo lo haríamos en Ciudad de México. Que luego me gustaría hacer alguno en Sonora, por ahí la posibilidad. Diego BC dice, Cookies, tu prima lejana está muy prepotente, no te vaya a querer bufar quién. Ah, ya sé a quién te refieres, pero no somos parientes. Por acá nos dice Víctor Márquez, Cookies, si es seguro que va a estar José Carlos, es que lo queremos ver. No, seguro no. Quedamos de que, miren, hoy nos escribimos. A ver, le voy a mandar un mensaje aquí delante de ustedes. ¿Dónde estás, José Carlos? A ver. Así, a ver. Es que no sé luego, a ver, no. No. Fíjense que poco, no sé qué celular tengo yo de él, pero ese celular siento que a lo mejor es el de la oficina, porque como que no lo checa todo el tiempo, ¿eh? Le mandé un mensaje a las 4:13, hace rato, y ayer le había mandado uno para ver si iba a estar hoy, y como que este celular no le hace mucho caso, entonces no sé. Me dice súper movido, del mensaje de ayer, me lo contestó hoy, y me pone súper movido, anoche sí terminé tarde. Y dice, ganó mi máxima el Supra, ganó, él iba a la de Brasil. Ah, y luego le digo del mensaje y me dice, es en la mañana, ¿verdad? Y le contesto yo, empieza a las 12, pero yo inicio a las 11, así que si puedes acompañarnos. Por eso te digo, seguro que esté, pues no lo sabemos. Entonces, ojalá que mañana, pues sí esté. Iván Chávez dice, y Lupita nada que da señales de la superproducción que dijo Aría. Fíjense que eso me parece un error de Lupita, que diga, Anahuat, te tengo un gran evento y todo, porque no tiene los recursos para hacer el gran evento. Ojalá logre hacer algo para que Anahuat tenga la candidata. Yo pienso que realmente ambos están cumpliendo con lo pactado, y yo creo que ya Anahuat, no sé luego a quién le dará la franquicia de Miss Gran México, o, porque ya nos diría mucho, ya sería muy revelador que de pronto nos enteráramos que Miss Universo y Miss Grand tienen ciertas fusiones que a Miss Universo no se me hace descabellado porque yo siento que Miss Universo puede llegar a tener, no, tiene interés en difundir más su skincare y qué mejor que se distribuya también a través de toda la red que tiene Miss Grand. No dudo que comercialmente puedan hacer muchas colaboraciones, contratos incluso, pero dudo mucho que se fusione la marca y que tengamos Miss Grand Universe. No, hacia ese nivel no. Les voy a decir por qué. ¿Por qué no? Porque para qué juntas una tienda y pones todo. Mejor crean muchas tiendas que distribuyan y a las que todas obtengan ganancia. ¿Para qué? Es como decir, ¿para qué para qué matas a la gallina de los huevos de oro o para qué pones todos los huevos, todas las opciones tuyas de triunfo en una misma canasta? Mejor unas posibilidades aquí, otras aquí, otras aquí, otras aquí, y vas agarrando de todos lados. Que a esta le fue mal, acá tengo. Que a esta le fue mal, acá tengo. Entonces van a poder tener diversificado su skincare. Es lo que a mí se me hace que es lo correcto.
Acá, yo vivo en Hermosillo, yo vivo en Hermosillo. Roberto Díaz dice, ahorita todos emocionados con la polémica de Andy Mesa con la Machado, pero siento que hasta el lado perris de Andy es fingido, no la veo natural y quizá esa parte de su contrato. Les dirigen, yo no sé qué tan buena actriz o no sea, lo está haciendo bien, la gente se emociona y de eso se tratan los realities actualmente. De eso se tratan, de que la gente se emocione. ¿Por qué no crean? Ustedes también lo saben. Pero como el argüende está rico, pues les creo el argüende, me venden un argüende armado, pero entonces ellos juegan a que así es, yo juego a que les creo que así es, y ahí van, y se acaba, y gritos y sombrerazos y todo así. Es como en las novelas, chicos, es como si creyéramos que lo que ocurre en una telenovela es real, porque es ficción, pero nos encanta involucrarnos. Es como querer que en Jurassic Park los dinosaurios existen de verdad. Pero entonces son convenciones, así se les llama. Yo entro en la convención de que te creo lo que me cuentas y yo entro en la convención de que tú me crees lo que me cuentas. Entonces yo te cuento una historia que yo sé que es falsa y que tú sabes que es falsa, pero que jugamos a que es verdad y nos divertimos, chicos. Cookies. Yo me hago creer, yo creo, ay, creen que soy mujer. Y ustedes, ay, bueno, le vamos a hacer creer a Cuquita que es una reina universal eterna. Y jugamos a que nos creemos todo, chicos. Así es. De esto se trata todo este asunto. Así es. Dice acá, ay, hasta el pleito que le quiere hacer Alicia Machado a la mesa es tan falso. Sí, por acá. Entonces lo que me preguntaban de Zuleika, chicos. Y por acá dice Pikachu, Cookies, qué bueno que estés conectada. Tenía ganas de verte y saludar a las joyas. Ay, qué bueno, Pikachu. Ay, qué bueno que estés por ahí. La idea en algún momento, chicos, la idea en algún momento fue de que íbamos a tener el otro canal de Cuquita por capricho y porque sí, nos íbamos a juntar a platicar, a veces con Cuquita, a veces con Jorge, íbamos a estar platicando, pero se empezaron a hacer y no tuvieron tanto quórum, entonces dije, bueno, ¿para qué invertimos tiempo, dinero y esfuerzo en encucarme? Y por otro lado, pues como que para qué, ¿no? Pero si ustedes gustan, retomamos. Esos ejercicios son muy, muy buenos. Dice por acá Esteban Calixto, ni yo Pikachu. ¿Qué dice? José Alfredo Juan Rivera dice, Cookies, ¿preparas tú a las Miss Universe mexicanas y sería un éxito en el Internacional Miss Universo? Fíjense que nadie tenemos la fórmula del éxito. A mí lo que me gusta es, porque es lo que me gustó que hicieran conmigo quienes me ayudaron, preparas a la gente para que se sienta con absoluta confianza en sí mismos, porque abunda la gente que se encarga de llenar de inseguridades a los demás. Hay gente que les encanta hacer creer a la gente que no es capaz de lograr lo que quieren. Y a mí esa gente la detesto. Entonces a mí me tocó gente que me decía, ay, tú, como actor, como actriz, no, tú que mides 1,63, quieres ser actor, no, tú no. Tú que no hablas inglés, quieres ser locutora, importa, no, tú no. Tú te quieres poner a escribir guiones. Ay, pero ¿de dónde? ¿Has tomado algún taller, algún curso? Pues es que mira, tú no. Eh, ¿Quieres entrevistar? Ay, no, pero ¿qué? Tú, a entrevistar si tú ni sabes de la vida. ¿Qué quieres entrevistar tú? Tú no. Y dije, ¿sabes qué? Yo sí y 1000 veces sí todo lo que quiero y todo lo que soy capaz de hacer. Entonces, a todos los jóvenes que preparo formal e informalmente, ¿qué significa? Que me contratan o que platicamos de manera informal, me encargo de hacerles saber que lo más correcto en la vida es creer en lo que queremos y hacer lo que deseamos. Que hay esfuerzo, disciplina, preparación, todo lo que sí, pero qué bonito tener una estrategia de vida que te va a llevar a donde quieres llegar y te vas a demostrar a ti y al mundo, ya aparte, pero a ti te vas a demostrar que eres tan poderoso como tú quieres. Yo me lo prometí siendo muy joven. Dije, a mí nadie me va a hacer tomar unas decisiones que vayan por otro camino que de lo que yo quiero en mi vida. Y tampoco yo voy a dedicarme a decidir la vida de otros, y muy apenas con la mía puedo. Entonces decidí que nadie me iba a decir cómo vivir y que si yo podía apoyar a la gente que crea en sus sueños y en su realidad, vamos adelante. Muchas de las sesiones de potencialización en expresión verbal se terminan tratando de empoderamiento. He estudiado, he tomado talleres de eso, para entender conceptos que yo no conocía. Entonces, mucho es una mezcla de lo que está basado en mi vida,
con lo que he aprendido, porque también hay que escuchar las experiencias de otros, las técnicas de otros, y de repente digo, claro, por eso esto no me salía, por eso esto no lo entendía, porque lo desconocía. Y entonces, y también a la chica luego les digo, no se me conviertan en codependientes chulas. Ya, suéltense, vuelen, porque hay chicas que quieren seguir con Cuquita años y años y años. Les digo, no, tampoco hay que ser codependientes. Tienen que aprender a volar solas. Y vamos creciendo. No saben también lo que yo les aprendo a las chicas, muchísimo. Hola, Cookies, buenas tardes, dice Rodrigo Alanís. Hola, Rodrigo. Jesús Salinas dice, Cookies, yo me levanté el sábado a las 7 de la mañana y no había tu canal, cuenta en breve cómo fue el show. ¿Cómo? Ah, te refieres a lo de Miss Mundo. Julia te lo puso en la lista negra. No, ahí cometió un error. Garrafal. Debía haber transmitido desde alguna otra plataforma en YouTube, que lo estaba pasando, no sé cómo, porque luego como que lo agarran, lo ponen en otro canal, no sé cómo se libran de YouTube, y luego de ahí lo puede tomar una. Pero no, me pasó que yo directamente transmití de donde yo compré el pay-per-view. Entonces, ¿qué pasó? Pues sí, compré algo que no debo de explotar. Yo compré para verlo, no para utilizarlo. Errorzazo, pero esta cabecita a veces se equivoca, tonta. Y entonces resulta que pues me puse así de pechito, véanme, les estoy robando la señal, y paz, que me la bajan. Ay, yo siempre he dicho, hay que envejecer con dignidad, entonces yo ahí cometí una burrada de vejestorio, pero bueno, ni modo, chicos. Eso fue lo que pasó, nada tuvo que ver mi mundo, ahí la tontita fui. Iván Chávez, viendo tus resultados del Supra, ¿crees que es más importante una candidata impacte o una con buen oratorio y proyecto? Lo ideal es todo. Aquí, lo ideal es todo. O sea, lo ideal es que tengas todo. Y hay chicas preparadas que tú acabas de pulir para que hagan ese papel. Hay muchas chicas que conozco que tienen todo para ser Miss Universo, Miss Mundo, Miss Supra, Miss todo, pero no les interesan los certámenes. Y a una chica que no le interesa el mundo de los certámenes, pues no la traigas, porque no lo va a disfrutar y no lo va a lograr, porque no le interesa. Entonces, realmente yo conozco candidatas que lo tienen todo, pero a veces no sé qué ocurre, que no ganan, no las eligen, los compromisos de las franquicias o de las organizaciones son otros, y a veces dices, bueno, pues manda el que paga manda, entonces pues bueno. Pero la pregunta que tú me haces, yo la contesto así. Todo. Cuando se encuentran a una chica con proyecto social, con oratoria, con cuerpazo, con estatura, con pasarela, con don de gente, con empatía, que las hay, y pules y le das un producto divino a las organizaciones, es muy probable que te las coronen, pero no es seguro. Así es, porque luego pasa que tal marca va a poquinarle bastante dinero. Y aunque tengo a la chica de la India preparada, perfecta, maravillosa, increíble, proyectada, bella, todo, pero me dicen, queremos como imagen y ganadora como Miss Universo, por decir algo. A la chica de Botswana, tienes que coronar a la chica de Botswana. Chicos, es verdad. La famosa tramoya no es tramoya, porque entendemos como fanáticos que tramoya es que nos gane la más linda, la más perra, la más proyectada, y pues no, gana la que es conveniente que gane. Eso lo entendí hace como 45 años y medio, más o menos. ¿Qué decían acá? Cookie, vas a ir a la concentración de Miss Universo México Guadalajara. Quiero, vamos a ver si es posible. Vamos a ver si es posible. Lo traigo aquí como que quiero. Ya cuando estoy queriendo mucho, es porque lo más probable es que sí. Vamos a ver. Diego dice, de nuestra reina madre no estés hablando, Cuquita. ¿Qué dije, chicos? Cookies, ¿dónde está la Tony Berber? Ya la vieron trabajando, ya lo vieron trabajando allá en Playa del Carmen. Ya lo vimos sudar la gota gorda, literalmente. Ahí anda, están ahorita preparándose. Así es. Todavía me veo bien, ¿verdad? Todavía no prendo la lámpara. Todavía hay luz. Me gusta de pronto sin el lamparazo, chicos. Ay, ya, nos quedan 12 minutos de en vivo. Está bien. Pikachu, saludos, Diego. Ay, me encanta que se saluden. Dan 1021 dice, Cookies,
Está fuertísima la competencia del Mr. Supranational. Francia y México, mis favoritos, también los míos. También los míos. Víctor Márquez dice, Cookies, me gustaría que hicieras un concurso en un puerto turístico y tengo la opción acá, luego les voy a mostrar imágenes que tengo. Cuando platiquemos así de nada y de todo, les voy a mostrar el bello puerto de Altamira, acá en Tamaulipas, al sur del estado. No saben qué, y tiene la infraestructura hotelera y para hacer un show tiene el Teatro Divino. Ahí fue Nuestra Belleza México 2000, ¿qué fue? 6, ahí fue, en ese teatro, el Teatro Metropolitano, pero también se podría hacer un show divino en exteriores, con el mar de fondo y todo, estaría increíble. Jorge Portillo dice, buenas tardes, Cuquita, saludos. Jorge, ¿cómo estás? ¡Ay, adiós! Vecinos. Sí, soy yo, soy real, auténtica, esto existe. No creen que tanta belleza sea real. A ver, Víctor Márquez, me encantaría volver a ver a una Itzia García o una María Malo, mi eterna favorita. Y van a surgir otros. Ay, chicos. Ya viene Mariana. ¿Cuál Mariana? Ya saben. Saludos, Jorgillo. Jorge Alfredo Holmes Rivera dice, Cookies, ¿te gustaría entrevistar a Lupita Jones? Me fascinan tus en vivos. Muchísimas gracias. Claro que me encantaría. Lo veo difícil por aquel lado, no por este. Pero claro, algún día se dará, aunque sea en la casa de reposo, de retiro, donde coincidiremos alguna vez. Pikachu, imagínate Cuquita entrevistando a Lupita, sería el fin del mundo. Se va a llamar Cuquita frente a Lupita o Lupita frente a Cuquita. Pero no para pelearse, sería para compartir historias de vida. De hecho, Lupita es 2, 3 años menor que yo, por lo que mi experiencia de vida, pues, será como mi hermanita menor, en todo caso. Dice por acá Iván Chávez. ¿Cuándo inicia la concentración de Miss Universe México? No han dado fecha, las chicas tampoco saben de la concentración como tal. Lo único que entendemos es que en agosto en septiembre es la final nacional. Las chicas ya van preparadas, están preparando cada una. Esa es otra falacia del fanático. Ay, la corona va a tener muy poquito tiempo. No, las chicas ya van preparadas. Todas están listas para ir a concursar y a mí me gusta eso. Que las chicas que concursan vayan preparadas todas para ganar la reina internacional. Las que no lleguen ya recibieron la preparación. A veces la reciben porque se las pague una organización o a veces las chicas le tienen que apoquinar. La reina verdadera se prepara de toda una vida. No va nada más por una coronita, porque hasta la compran a veces. Tony Carmona, excelente tu transmisión del Miss Supranational, muchas gracias a ti, Tony, muchas gracias. Ha habido mensajes que ya me están reclamando que por qué no puse la imagen, chicos, no puedo, no se puede. Roberto Díaz dice, Cuquita, ay, me siento como sobrina de Ramsés, de allá de Egipto, o como Maya, Cuquita. Hará otro live terminando no, ya no, chicos, ya no, pues quieres cuento, les hago un striptease, no. Entonces, no, chicos, ya terminando a descansar, que mañana hay a las 11 de la mañana en vivo de 3 horas, y luego hay que esperar a que hagamos podemos hacer un post, Mr. Supra, podríamos hacer un comentario, y luego, creo que a las 5 de la tarde hora del centro de México, tendremos la transmisión del Miss Universe Bolivia. No le pagues, Cookies. Vete a las 3 horas, estoy cocinando cena para el marido y me encanta escucharte en tu canal. Ay, qué bárbaro. Ya mi esposo, miren, me trajo unas tapas de atún. Ay, me encanta. Unas tapas, ya me dio hambre, la verdad ya tengo mucho apetito. Es de atún con alcaparras. A mí las alcaparras me encantan. Eric, no le pagues, Cuquita. Sí, Eric, me tengo que ir a descansar. Ya, verdad, ya ando cansadito. Ya ando así como que desde las 11 de la mañana transmitiendo, desde las 8 de la mañana, no, 9:30. Me desperté, me quedé dormida, pero nada grave. Yo volví de sacar a la perra de hacer sus necesidades, Global Miss, ¿cómo ves? Pues qué bien, qué responsable eres, muy responsable. Edman Jarrés, se me acabó la pila, Cuquita. Te había preguntado cuál es tu Miss Universo favorita y cuál es la mujer más hermosa del mundo que tú consideres, aunque no sea Miss. Uy. La Miss Universo, la que más me gusta por muchas cosas, es Amelia Vega. Así podría decir que es la más, por todo lo que ella es de belleza integral. Pero me encanta Zuleika, me encanta Jimena Navarrete por bella y porque sí.
Irene Sáez Conde siempre ha sido de mis favoritas. Y luego les voy a decir por qué no las que nunca me han gustado. Porque hay muchas también que nunca me han gustado, pero es porque no me gustan a mí, que quede muy claro. Diego BC, me gustó la producción y el escenario del Supra, pero me encantó la edición pasada. Es que, a ver, fíjense cómo nos encanta un mundo de caramelo, donde todo sueña mejor. ¿Qué nos gustó del de Salvador, del Miss Universo Salvador? Que era todo luces, piso, techo, cámara, acción, todo. Era luces, 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 magia. Ellas flotaban en un mundo cibernético, ¿no? Así, nos encanta. Así eran los Supras. Y ahora ya pareció más un certamen tradicional de piso opaco o piso no brillante y el fondo, es menos caro que el otro. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, ya se fijaron cómo me acompañan en el razonamiento y nos gusta, dejaríamos de ser de la comunidad, nos encanta el brillito, el brilli, el fantasmagórico, chicos, así. Provecho, tu marido cocina delicioso, estoy haciendo chile colorado. Ay, mira, ya te iba a alburear horrible, pero no. ¡Qué bien! Eric, pues qué rico, tú cocinas muy bien. Fíjate que a mí también me gusta cocinar, pero como mi marido es chef, pues la cocina ya se la cedí. Vamos a hacer remodelaciones en la casa y como que quiero tener mi parrillita, mi estufita, mis cositas, porque hay cosas no veganas que también se me antojan mucho. Soy fanática del queso, a mí el queso de vaca, de leche de vaca, me encanta, aunque los quesos veganos que consume mi esposo, qué buenos son también, ¿eh? Son muy ricos, pero sí, de repente sí quiero el sabor de la leche de vaca. Víctor Márquez dice, provechito cookies, muchas gracias. Emma Harris dice, qué rico provecho, Cuquita, tu pareja realmente te ama, nos amamos con locura y frenesí y nos respetamos mucho. Nos respetamos mucho, mi esposo y yo. Nos damos motivos todos los días para seguir queriendo estar juntos, porque así nada más porque sí. No, hay días que me levanto con los cables cruzados. Días que Marco Antonio se levanta. Y entonces, ¿qué hacemos? Ay, cada quien a su área, cada quien a su lugar. A veces pasa todo el día y no nos vemos y en la noche ya estamos. ¿Qué tal, mi amor? ¿Vemos esta película? Sí. Ya. Hay que echarle estrategia, chicos, no nada más a los certámenes. Minor Lorenzo dice, muchas gracias por la transmisión de mi Supranational. Abrí la otra cuenta de YouTube de Filipinas sin micrófono porque tu audio fue ameno y constructivo. Ay, qué lindos. Gracias desde Guatemala. Chicos, también un día me quiero dar una vuelta antigua ahí en Guatemala. Víctor Márquez dice, qué rico se ve lo que comes. Muy rico, pero ahorita sí voy a acabar la transmisión en 4 minutos. Ya, nos vamos, chicos, porque sí necesito comer, descansar a gusto, bien, y mañana estar con todas las pilas en el certamen, chicos. Me recomienda el doctor que descanse. Si me escuchan un poquitín ronca es porque el COVID me dejó eso, que cuando mi cuerpo se va cansando, se me va cerrando la garganta. Esa cosa yo no la tenía. Antes de estar tan grave de COVID, a mí no me... yo me podía estar horas en la radio, cuando trabajaba en radio y todo, pero esta secuela me dejó el COVID que me empiezo a enroquecer, por, pues, no sé, cosas, me dejó cosas raras el COVID. Rodrigo Alanís, Cookie, si no es indiscreción, me gustaría saber, ¿desde cuándo conoces a tu esposo? Quiero saber más de tu historia de amor. En el próximo en vivo, si quieren, les platico. Es una historia muy linda, muy especial, muy curiosa. Y luego también les voy a contar, luego Marco Antonio es medio celosillo, pero luego les quiero contar cosas de relaciones anteriores y demás, porque me han hecho reflexionar acerca de la vida, de lo que somos, de lo que luego de pronto es el erotismo, de lo que nos llega a importar que alguien sea muy guapo y que se vea perfecto, precioso, de cuerpazo, que si el six packs, que si el no, que si el glúteo, que si la cadera ancha, delgadita, que si el pie, que si es de muslos muy grandes o de pierna muy flaca, que si... Es bueno vivirlo de joven y luego vas aprendiendo. Yo lo escuché, pero suena abuelita y te conviertes en una. Pues que lo importante de la persona es lo que perdura, que es el interior. Pero ya luego no hay tantas historias que les quiero contar y compartir. José Alfredo Jones Rivera, Cookies, tu esposo te conviene mucho, qué bueno que te lo mereces. Sin hacer de menos a las relaciones anteriores, al final se quedó a mi lado el mejor. Y para mí, no el mejor para el mundo, el mejor para mí. Y lo agradezco. Y agradezco mucho su bonita energía al respecto. Iván Chávez, no creo que lo malo regrese a los concursos. No creo que lo malo regrese a los... ¿Cómo que lo malo? Dice por acá Pikachu. Ya volvió, digo, saludos global, porque no se quieren. Tony Carmona, México, Francia y Filipinas, mi top 3 para mañana. Va a estar el certamen muy bueno.
Y imagínense que de repente por ahí gane uno que no esperemos. No lo sabemos. También Pikachu, se ríen por acá. Pikachu, me voy, adiós, cookies y joyas. Nos vemos mañana, primero Dios, sí, nos vemos mañana. El otro chile colorado ya viene. Ay, le dije que bajara, no precisamente a comerse el arroz. Qué barbaridad, qué lindo, me encanta, muy bien, me cae muy bien, Eric. Eres muy creativo y me encanta que todo lo hacemos de corazón. Eric, ridículo, jajaja, no te creas provecho. Saludos, nos vemos mañana, primero Dios, gracias Tony, nos vemos, Francis también. Edman Jarrés, gracias Cuquita por tus entrevistas y el amor y cuidado que les pones. Descanse y buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, ya nos estamos yendo. Roberto Díaz, Cookies, yo de tu relación solo quisiera saber si son exclusivos o son pareja abierta o hay un tercero, porque una vez mi Dave le hizo esa pregunta a Ricky y solo vimos que se molestó. De ese tema también ya les estaremos platicando. Somos pareja cerrada, por si había duda. No sé, no me espanto de nada, pero es muy bonita la exclusividad. Es muy bonita la exclusividad. No sé, tal vez me falte reencarnar varias veces para entender esa cuestión de tanta diversidad y tanta cosa, pero sí hay cositas que yo sé que todavía mi espíritu y mi alma deben de aprender para vivir con convicción. Un día presenta Marco Antonio, será bonito conocerlo. Sí, un día que se asome, que está por aquí, nos encantará. O que esté en el en vivo como invitado desde su dispositivo también, para que lo vean más de cerquita. Dani Herrera, Dani, hola Cuquita, qué guapa, muchísimas gracias. Como ven, ahora quise andar como Talavera poblana con estos colores. Y así, chicos, los dejo ya. Se cumplieron exactamente las 2 horas de transmisión, muy lindas y como siempre muy disfrutables con ustedes. Nos vemos mañana, disfruta el chile rojo. Le comento por ahí, a quién era el que lo estaba poniendo, ya no me acuerdo. Pues disfruten el chile rojo, pásenla muy bien. Mañana a las 11 de la mañana, hora del centro de México, nos vemos para iniciar con la previa y la transmisión del Mr. Supranational 2025. Felicidades a Brasil, felicidades a Tony Berber, que están haciendo un excelente evento allá en Playa del Carmen, y yo por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, pásenla bien, buena noche, disfruten, les quiero, besos. ¡Mua! Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.